Ya estamos transmitiendo en YouTube, ya comenzamos a transmitir por radio y arrancamos. Mariela, cuando quieras. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos, a todes. Mi nombre es Mariana Martínez y me complace estar aquí hoy, 5 de agosto, en la Diplomatura de Integración Social. En nuestra presentación de hoy abordaremos el fascinante tema del módulo de justicia restaurativa, que se basa en principios de reconciliación, reparación y responsabilidad mutua. Este enfoque tiene como objetivo principal sanar las heridas causadas por el delito y restaurar las relaciones dañadas entre las partes involucradas. Es un honor poder compartir con ustedes que hemos coordinado con 5 cárceles de la República Argentina y hemos establecido una asociación con la Cooperativa Liberté para implementar este módulo de justicia restaurativa. Esta colaboración es fundamental para brindar a las personas privadas de libertad una oportunidad de participar en el proceso de transformación personal y social. Agradezco su participación activa en esta presentación y su interés en el tema de la justicia restaurativa. Espero que esta experiencia sea enriquecedora y nos brinde la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de buscar soluciones basadas en la empatía, el diálogo y la reparación. Les dejo la compañía del moderador jardinero del tiempo, el doctor Ricardo Aumann. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, colega. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Les voy a contar un poquitito. Hoy vamos a cambiar la dinámica habitual, porque es parte de nuestra plasticidad poder hacer esto, cambiar las dinámicas, cambiar las personas, los relatores. Así que como parte de esa magia que cada sábado hacemos aquí en este espacio, este sábado vamos a cambiar la dinámica que habitualmente hacemos de escuchar presentaciones, conversaciones y después pasar a salas. Directamente vamos a escuchar a las personas que hoy nos acompañan con sus experiencias y sus saberes, y después vamos a tener 20 minutos de preguntas. Primero lo vamos a escuchar a Germán por un espacio de 30 minutos, o alrededor de 30 minutos. Después vamos a tener 20 minutos de preguntas, hacemos el recreo, y después vamos a tener a Diana y a Jimena Monsalve, que nos van a compartir también por un lapso de tiempo más o menos equivalente. Vamos a tratar de ejercer algún tipo de justicia en la administración del tiempo, y después vamos a pasar a tener preguntas. El chat va a estar cerrado durante las presentaciones, y después lo vamos a abrir en el momento de las preguntas para no generarnos distractores. Así que a nuestros expositores y expositoras, les voy a avisar 5 minutos antes más o menos que termine el tiempo. Si quieren antes, ustedes me lo piden, y no se ofendan si les corto la frase en la mitad y les digo, hey, quedan 5 minutitos como para que vayan. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora pasamos al compañero Miguel. Muy bien, ahora sí, hacemos la apertura de esta diplomatura en integración social. Hoy, 9ª jornada, estaremos con el primer módulo, justicia restaurativa. Otra jornada donde hemos de contar con la participación de destacadas personas expertas en la materia, entre ellos el doctor Eduardo Germán Bauché
defensor general del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, jueza María Jimena Monsalve y Diana Márquez, coordinadora nacional de la agrupación Víctimas por la Paz y directora del área de justicia restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal. De esta manera, hicimos ya la presentación de lo que acontecerá a lo largo de esta jornada. Recordamos la nómina. Bueno, buenos días para todos y todas y todes. Empezamos con este nuevo módulo de justicia restaurativa y la verdad es que tenemos un gustazo porque lo tenemos a Germán Bauché acá con nosotros en Punto de Paz, así que realmente eso es un honor, y a la doctora Jimena Monsalve la tenemos por Zoom, también otro honor. Estos 3 sábados que siguen vamos a tratar de contarles esto que nos atraviesa transversalmente a la diplomatura, que es la justicia restaurativa, pero vamos a tratar de contar los avances, cómo se está dando hoy la justicia restaurativa. Nosotros, este es el 3er año de diplomatura, y desde el primer año hemos estado hablando de justicia restaurativa, porque hace años que venimos hablando de justicia restaurativa, y bueno, entonces creo que tenemos un momento no de hacer evaluaciones, pero sí de saber que seguimos siendo pioneros en esto, pero tenemos mucho ya camino también transitado, y bueno, en eso digamos que van a rondar las intervenciones de todos estos próximos 3 sábados, este y 2 más. Yo estoy contentísima de toda la gente que va a estar en los sábados siguientes y en porque la verdad es que se hace un gran esfuerzo todos los sábados por traer a las personas que creemos que son las más expertas en cada tema, y bueno, entonces brindarles lo mejor que podamos. Y bueno, y en ese intercambio que después vamos a tener con las preguntas, seguramente también nos vamos a mejorar todos, porque así es el aprendizaje, indudablemente. Así que bueno, dicho esto, yo le doy la bienvenida ahora a Germán, pero bueno, desde hoy le doy la bienvenida a todos los que empecemos con la idea de restaurar y recuperar los vínculos. Muy bien. Es un honor presentar al doctor Eduardo Germán Bauché, defensor general del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Argentina, desde el año 2002. Con una sólida formación académica, el doctor Bauché es abogado graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y ha obtenido destacados títulos de posgrado, incluyendo su doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Rosario y una especialización en Derecho de Daños. En el ámbito académico, el doctor Bauché se ha destacado como profesor titular en diversas instituciones, impartiendo conocimientos en temas clave como procesos restaurativos, mediación penal y derecho procesal. Además, su destacada labor como investigador y director de la Diplomatura Universitaria en Justicia y Prácticas Restaurativas de la UCASAL muestra su compromiso con el avance y desarrollo de la justicia restaurativa. No solo se destaca por su labor académica, sino que también ha dejado una huella en el ámbito editorial, siendo el autor y coautor de múltiples obras relacionadas con la justicia restaurativa, derecho procesal y jurisdicción. Su amplia experiencia en el sistema de justicia, incluyendo su papel como fiscal de instrucción y fiscal de juicio, le brinda una perspectiva única y valiosa para enriquecer nuestro conocimiento en la Diplomatura de Justicia Restaurativa. Estamos emocionados de contar con la experiencia y sabiduría del doctor Eduardo Germán Bauché en esta jornada académica.
Doctor Bauché, adelante con sus palabras. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, primero decirles que estoy extremadamente contento de estar acá, ¿no? Aprendiendo de ustedes esta organización que han logrado, esta propuesta que tienen, este ejemplo que dan a los operadores del sistema judicial, ¿no? Agradecerle particularmente a Diana, al Pampa, la invitación que me hizo a través de Romina, y comentarles que este tema de la justicia restaurativa, de las prácticas restaurativas, de los procesos restaurativos, creemos nosotros que da buen resultado. ¿Y por qué recalco la idea de que dan buen resultado? Porque nosotros hace 15 años empezamos a trabajar las prácticas y los procesos restaurativos asumiendo, sabiendo del fracaso o mal o poco resultado que tenía el sistema penal moderno, ¿no? El gran esfuerzo que se hace desde el ámbito de los tribunales para llevar adelante condenas y castigar, y el resultado negativo que tenían esos procesos y los niveles de insatisfacción de las víctimas y los niveles mínimos de poco resultado que tenían con respecto a las personas condenadas, y el ausentismo de la sociedad en toda esta problemática, ¿no es cierto? Con esta idea empezamos a trabajar los procesos restaurativos y las prácticas restaurativas. Lo empezamos a hacer, o nos dedicamos muy fuertemente al joven en conflicto con la ley penal, y después lo llevamos al ámbito de los conflictos surgidos de relaciones de familia, y lo llevamos también a los procesos de mayores, y bueno, vamos viendo que van dando resultados distintos, vamos viendo que los niveles de satisfacción de la víctima son mayores, y que los resultados con respecto al impacto de la sociedad en la sociedad también son importantes, ¿no? Y que surge así. En la década del 70, las prácticas restaurativas surgen viendo que era innecesario, era negativo, era una práctica que no llevaba a ningún lado. Castigar, al principio se pensó en delitos menores, pero después se pensó en cuestiones de cualquier tipo de delitos, ¿no? Y es lo que nosotros hacemos ahí en Loma de Zamora, ¿no? Nosotros llevamos a solucionar conflictos entre personas, y no nos importa cuál es la imputación jurídica, o sea, no nos importa cuál es el hecho que se cometió en el sentido jurídico de la palabra, sino lo que nos importa es que hay un agresor y un agredido que tienen que reincorporarse a la sociedad. Esto más o menos las pequeñas cosas que podemos decir de dónde estamos parados, ¿no? Y también esto ha crecido tanto que ahora nos han pedido algunos proyectos de ley. Y esos proyectos de ley, la mayoría hablan de cómo llevar adelante los procesos restaurativos. Por eso a mí no me interesa en este momento profundizar en ese tema, sino me interesa en ver qué restauramos y por qué lo restauramos. Y me voy a robar 10 minutitos. Creo que no me van a tener que cortar porque voy a tratar de ser conciso y al hueso en 2 o 3 conceptos, Ricardo. El concepto de restaurar es arreglar los desperfectos de una obra de arte, ¿sí? Si alguno de acá es un poco fierrero, le gustan los autos, vieron que si llevan un auto nuevo lo reparan, lo arreglan, ¿no? Pero si llevan una joyita antigua, lo restauran. O sea, lo restaurado tiene 2 características, ¿no? Tiene algunos desperfectos, pero se lo restaura porque es una obra de arte, algo de mucho valor, ¿no? Y eso es lo que quería profundizar, ¿no? No restauramos cualquier cosa. Lo que restauramos es algo que tiene mucho valor, no precio, sino valor, importancia de la cosa restaurada. Quiere decir que es algo que no es
desechable ni descartable. En esta sociedad de lo descartable y los desechables, también se incluyen como descartables y desechables a determinadas personas que por sus características de vida, a determinadas personas que por sus orígenes, por su color, por su opción sexual o porque hayan cometido determinado hecho, se los puede descartar, ¿no? Se los puede dejar de lado. Lo restaurativo nos propone un modelo de sociedad distinta en donde no existe lo descartable, sino que existe un concepto de sociedad que nos incluye a todos. ¿Sí? Nos incluye a todos, más allá de lo que hayamos hecho y más allá de la persona que seamos, ¿no? Pero que por supuesto hay que ajustarle algunas cuestiones, ¿no? Y lo que no es desechable ni descartable es cada vida de nosotros, porque cada vida es una vida digna, respetable y necesaria. Y por eso nos hacemos el esfuerzo de trabajar esta idea de lo restaurativo. Y esa valoración para mí es el centro. Después podemos hablar de los métodos restaurativos, de los procesos restaurativos, pero lo importante es tener claro, tanto para los que estamos adentro, los que estamos afuera, los que somos ofendidos o los que somos ofensores, que cada vida es digna, respetable y necesaria. Nadie es desechable porque la vida de todos merece respeto. Y lo rescato porque este es el fondo, el motivo, lo esencial de por qué trabajar en lo restaurativo. Por su dignidad intrínseca, ¿no? Y a pesar de los defectos, a pesar de quién seamos, somos todos dignos. Entonces, creemos que además de la dignidad, podemos modificar nuestra sociedad y nuestro formato de vida porque creemos, estamos convencidos en el potencial ilimitado de cada una de las personas de nuestra sociedad. Y este es otro concepto. El primero es tener claro que lo hacemos porque respetamos la dignidad de cada uno. Y el segundo, que lo hacemos porque consideramos que cada persona tiene en sí, en forma intrínseca, un potencial ilimitado para alcanzar sus objetivos y para modificar sus actitudes de vida. Y digo ilimitado porque manifiesto que esto es para todas las personas. ¿Sí? Pero no es que queramos restaurar a la persona solamente, ¿no? Por eso lo que yo le decía a Diana, que de lo que yo quería hablar era ¿qué es lo que queremos restaurar? ¿Sí? Nosotros lo que queremos restaurar, además de la dignidad de la persona humana, es la convivencia pacífica y la paz social. No hacemos esto en forma gratuita, sino que lo hacemos con ese objetivo, ¿no? Para saber que a través de los procesos restaurativos colaboramos a la convivencia pacífica. Entonces son estas tres cuestiones, la convivencia pacífica, la paz social y la dignidad de la persona, que es lo que queremos restaurar. Esto digo fuerte, claro, concreto, por si alguna vez nos desanimamos, sepamos que si queremos vivir bien, el concepto es convivir bien. Vamos a vivir bien en la manera que podamos convivir bien, ¿no? Y anda dando vuelta por ahí un video, pero que yo lo había leído anteriormente, una intervención que se le adjudica a una antropóloga llamada Margaret Mead, que le preguntan en su carácter de antropóloga cuál es para ella el comienzo de la civilización humana, ¿no? Y bueno, manifiestan ahí que todos esperaban en la clase, que veían que había algún utensilio, restos de comida, el fuego y eso. Y la mujer esta manifiesta que ella considera que el comienzo de la civilización humana
es haber encontrado un fémur que había sido fracturado y que había logrado curarse, ¿no? Manifestando que los animales que se quiebran partes esenciales de su cuerpo mueren en el abandono, ¿no? Que es el ser humano el único que, entendiendo que somos seres sociables, que somos seres que crecemos con el otro y que somos seres interdependientes y que nos formamos a través de la otra persona y que además tenemos la obligación del cuidado del otro, es el ser humano, el origen de esa civilización es cuando un grupo de personas se detiene un determinado momento para asistir a otra que se le había quebrado el fémur y que no podía autosatisfacerse, lo cuida hasta que se cura y puede continuar su vida, ¿no? Y la civilización es eso, es ser custodio del otro, del hermano, ¿no? Y la convivencia pacífica es eso, es vivir bien, que significa convivir bien. ¿Sí? Son actos individuales con mirada social. Y por eso nos dedicamos al tema de restaurar, ¿no? ¿Sí? Porque queremos una sociedad inclusiva. Y acá sí entran lo que tienen de común los procesos restaurativos con estos conceptos generales. ¿Sí? Los procesos restaurativos, como bien lo comentaron en la introducción, tienen que ver con el diálogo. Tienen que ver, o están centrados en el diálogo, ¿no? Están centrados en el diálogo, en el respeto, ¿sí? En la igualdad y en la no discriminación. Pero están siendo posibles si entendemos que ese respeto, esa igualdad y esa no discriminación surgen de este concepto anterior de la dignidad de la persona humana, sea quien sea esa persona humana, ¿no? No curo si no es con la otra persona, no me reincorporo si no veo al otro, no puedo estar bien si excluyo al otro. Y este es el concepto central. Después hagamos lo que hagamos, inventemos los procesos restaurativos, como queramos, pero con esos conceptos como centro, ¿no? Desde adentro, desde afuera, desde el ofensor, desde el ofendido, porque la idea es que vaya desapareciendo esta idea, y lo subrayé a propósito, ¿no? No porque yo lo crea, pero sí como estado actual que estamos, ¿no? La idea es que vaya desapareciendo esta idea del de adentro, del de afuera, que vayan desapareciendo todos estos motes que vamos haciendo en la vida, y que se vayan diluciendo para que todos nos hagamos cargo de los problemas que vamos teniendo como sociedad, ¿no? Que vayan desapareciendo estos adentro y estos afuera, no en los lugares donde más se evidencia como acá. Acá se evidencia claro quién estamos adentro y quién estamos afuera, ¿no? Sino en los barrios, en las relaciones humanas, en las cabezas y sobre todo en los corazones, ¿no? Y esto lo vamos a hacer posible si paramos, vemos cómo nos relacionamos con los demás, cómo dialogamos con los demás y cómo hacemos posible esta idea de la convivencia pacífica, proponiendo modificar algunas actitudes avaras que tenemos y sobre todo respetando al otro. Bueno, nada más, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Germán. La verdad que fuiste súper al hueso. Te agradecemos un montón. Te agradecemos, y yo en particular, este detalle de la humanidad, ¿no? Que me parece que es fundamental en el tema de la convivencia, ¿no? De la convivencia pacífica, de lo que decís de la dignidad
de ver al otro como un otro yo, ¿no? Y me acordaba cuando hablabas de esto del respeto y de la convivencia pacífica, un poquito de esto del summa causai, ¿no? Que es esta reglamentación que tienen en un par de países de Latinoamérica, de la convivencia, no solo con el otro, sino con el todo, ¿no? Y creo que desde ahí, y no solo en el adentro-afuera, como decís vos, que me parece, bueno, es como lo más evidente, ¿no? La persona que está privada de libertad y la que no, o el ofensor y el ofendido, sino en todos los lugares de la sociedad, la comunidad, ¿no? Me parece que eso es lo que hace si alguien comete un error, que de repente toda la comunidad, como es en el summa causai, se siente a ver qué le pasó a esa persona, ¿no? Un poquito, es como me parece que lo súper puntual que dijiste, así que bueno, agradecemos un montón, fuiste muy, muy al hueso, buenísimo, me encantó, y te agradecemos un montón porque eso es lo que hay que, me parece que hacia donde hay que apuntar, ¿no? Hacia el amor por uno mismo, por el otro, a la valorización de uno mismo y del otro también. Somos todos uno, ¿no? La realidad es esa, aunque a muchos les cueste, o bueno, espero que es una evolución, ¿no? Como decís vos también, que creo que poco a poco. Así que bueno, un honorazo, como dijo Miguel y Diana también, y bueno, nada, ahí pasamos al tema de las preguntas, ¿verdad? A ver si alguno de mis compañeros me dice si estoy en lo correcto. Ricardo, Mariela. Vamos Bueno, con- están ahí los compañeros de la 4 del Federal, creo que fueron los primeros que levantaron la mano. Y además, Germán, no me hiciste trabajar. Gracias. Estamos. Buen día, ¿se escucha? Sí, sí, se ¿Qué escucha bien. tal, doctor Germán Bauche? Mucho gusto de conocerlo. Estamos aquí en la unidad 4 del Servicio Penitenciario de Federal de Ezeiza. La verdad nos encantó su definición de la restauración, ¿no? Como que es importante que cada persona, cada uno de nosotros que estamos en este proceso, podamos sacar lo mejor. Gracias por tomar en cuenta la dignidad humana, la dignidad de las personas, como que realmente cada vida tiene un valor importante. Cada uno de nosotros que está en esta situación de contexto de encierro tiene un valor importante, y realmente esa definición nos cayó como que realmente es algo importante para tener en cuenta y para seguir adelante. Lo que queríamos preguntar es sobre el proyecto de ley, y más o menos si esto se pudo ya presentar en el Congreso, en el Poder Legislativo, o cómo están, digamos, con respecto a estos proyectos de ley que tienen que ver con justicia restaurativa. Esa era la pregunta. Sí, los proyectos de ley ya están terminados, acá son de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Lo hemos trabajado muy fuertemente todo lo que son las definiciones de justicia restaurativa, porque lo que nos preocupan es dejar aclarados que son conceptos muy fuertes los que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de la justicia restaurativa. Como el otro concepto es la idea de la segunda oportunidad, que todos la queremos para nosotros, pero nos cuesta darla para el otro, ¿no es cierto? Y en el proyecto que hemos trabajado, que ha sido presentado, pero no creo que se trate en lo que queda de este gobierno, dejamos aclarado nosotros todas las definiciones que tienen que ver con la justicia restaurativa, que tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Con el trato digno, con el respeto, con todas estas cuestiones,
hemos hecho mucho acento ahí, y después hemos hecho cuestiones procedimentales, ¿no es cierto? Y dentro de eso hemos trabajado mucho como primer momento para el joven en conflicto con la ley penal, y dejándolo abierto para que cuando alguien recoja el guante sea aplicable a todas las personas. Es claro que estos principios restaurativos son aplicables a todas las personas, lo diga o no la diga la ley, y después lo vamos introduciendo concretamente algunas cuestiones para el joven en conflicto con la ley penal. Y sí va a estar avanzado, las leyes que tienen que ver con los temas restaurativos van a salir. Lo que a nosotros nos interesa es cuidar, por decirlo de una manera, el producto de que realmente sean bien claros los conceptos restaurativos, porque ustedes saben bien que después en las prácticas de tribunales muchas veces se pierden los contenidos fuertes, ¿no? Y terminan siendo un trámite más. Hemos cuidado en ese sentido el producto, ¿no? Y un poco por eso yo me atreví a tirar estas ideas que tienen que superar el concepto de ley. Porque ya se pueden aplicar los conceptos restaurativos sin necesidad de ley. La ley lo único que hace es habilitar, o va a habilitar a aquellas personas que se paran en los conceptos más represivos y no quieren trabajar restaurativamente. Pero todas las personas que han querido hacer prácticas restaurativas, tenemos buenos ejemplos ahí en Loma de Zamora, ya sea en el ámbito de los jóvenes, o de los mayores, o en los ámbitos de familia, lo pueden hacer tranquilamente en este momento, ¿no? No sé si le respondí más o menos cómo venía el tema. Le damos la palabra a Elber. Sí, buenos días con todos y todas. Mi nombre es Elber Quiñones, soy de Ecuador, de la provincia de Esmeralda. Una preguntita para Germán. Cuando una persona comete un delito, bueno, se va al centro de rehabilitación y hace todo su esfuerzo para poderse restaurar, diga. Pero a lo que sale, hay una sociedad que sigue señalándolo con algunos estereotipos. ¿Cómo poder romper ese escenario desde ya, no desde la persona que se ha restaurado, sino que desde la sociedad? Sí, bueno, te hago primero una introducción teórica y después te voy a las cosas concretas de lo que estamos trabajando, ¿no? Por suerte hay toda una escuela criminológica restaurativa que es como la primera escuela criminológica que sale y deja de pensar nada más. Todas las escuelas anteriores pensaban qué hacer con el delincuente. Y uso el término delincuente porque es el término que usaban, ¿no? La escuela positivista o clásica. O sea, ¿cuánto tiempo hay que privar de la libertad a una persona para que se rehabilite? Y el término de rehabilitación también lo utilizan, ¿no? O resocialización. Entonces, trabajaban ese concepto, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que sufrir una persona en cárcel para rehabilitarse? O en la escuela positivista, ¿qué hacemos con esta persona detenida para que se resocialice? O sea, ¿cómo abrimos deporte y todas esas cuestiones para que se resocialice? La escuela criminológica restaurativa es la primera que empieza a hablar de cuáles son las necesidades de la víctima, ¿sí? Cuáles son las necesidades concretas, por eso lo pone en diálogo víctima-victimario. ¿Cuáles son las necesidades y posibilidades del victimario para cambiar de hábitos de vida? Y también cuáles son las necesidades, las responsabilidades y las actitudes de la sociedad, ¿sí? Empieza a incorporar esas cosas. O sea, sale del concepto de que la sociedad es una sociedad sana, pura, y que entonces puede darse el lujo de excluir, aunque sea por un tiempo determinado, a ciertas y determinadas personas. ¿Me voy explicando hasta ahí, Albert? ¿Sí? Sale de ese concepto a un concepto más de que somos todos responsables de lo que sucede en la sociedad. Y ahí empieza a tener en cuenta que la sociedad tiene que también ser receptiva, responsable de estos hechos que suceden. Bien, hasta ahí la teoría, ¿no? Perfecto.
En la práctica concreta, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que no toda la sociedad va a cambiar, y eso lo sabemos nosotros, o sea, no va a cambiar de un día para el otro, ni va a aparecer de un día para el otro con una bandera restaurativa y colaborativa. Entonces la estrategia que hemos utilizado es empezar a incorporar pequeños referentes de la sociedad o pequeños grupos que trabajen en la sociedad que le involucre el hecho que estamos analizando y llevando adelante. Por ejemplo, unos jóvenes que prenden fuego un colegio, ¿sí? Incorporamos y llamamos a nuestro círculo restaurativo, por supuesto a la directora del colegio, que era la víctima, a los muchachos que lo prenden fuego, pero también llamamos a los bomberos, con dos miradas. Una es que los jóvenes vean no me sale el quilombo que han hecho, y que vean que realmente hicieron un quilombo bárbaro en esa escuela. Entonces los bomberos venían, contaron, miren muchachos, ustedes con lo que hicieron, corrimos riesgo de vida porque tuvimos que apagar, se perdieron documentos. Bueno, ahí tomaron la dimensión del daño que habían hecho y se arrepintieron. Pero también sirve a ese grupo de personas que son los bomberos para ver que no lo llamaron como testigo o como perito, sino que lo llamaron a incorporarse para dialogar un problema que había y ellos formaron parte de ese círculo restaurativo, ¿no? Y esa es la riqueza. Entonces, según cuál es el problema que estamos trabajando, vamos incorporando a partecitas de la sociedad, para que esas partecitas de la sociedad vayan viendo que otro formato de solución de los conflictos es posible, ¿no? Y esa es la estrategia, o sea, de a poquitos hacia el mucho, ¿no? Por supuesto sería ideal, sería muy bueno que los medios de comunicación tomaran estos ejemplos que tenemos acá, que tenemos en toda Latinoamérica, porque, y esto quiero decirlo, cuando organizamos nosotros los congresos latinoamericanos de justicia restaurativa, vemos que en toda Latinoamérica hay prácticas restaurativas, ¿sí? En toda Latinoamérica hay prácticas restaurativas territoriales, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la ejecución penal, en el ámbito de tribunales, hay muchísimas prácticas. Ninguna de esas sale en los medios masivos, entonces esa estrategia obviamente no existe ni va a existir. Lo que proponemos nosotros es ir de a poquito, ¿no? Difundiéndola y haciendo cargo a la sociedad, que se haga cargo de todo esto que también es producto, causa y efecto de la sociedad, ¿no? Por ahí va la cosa, Albert. Ricardo, ¿alguna pregunta del chat? Así vamos mechando con los que tienen levantada la mano y en el chat. Y si hay alguna Sí, pregunta en el mira, canal de YouTube también. acá Cecilia preguntaba, pero creo que medianamente está respondida, si habías participado en algún proceso restaurativo, cuáles fueron las principales resistencias en el proceso restaurativo y las personas que integraban ese proceso. Y quizás yo te doblo la apuesta. ¿Cuál fue un proceso restaurativo complicado? O sea, donde se complicó. Bueno, O se te complicó el papel, digamos. te contesto las tres, Vos decías algo muy te contesto las hermoso. tres cosas, ¿no? Ah, Los procesos restaurativos, la primera complicación que tienen es el primer momento, decirle a la víctima, venga para dialogar con el victimario, preparar a la víctima, pero también es preparar al ofensor, ¿no? Al ofensor también le hace ruido tener que ir a dialogar con la persona ofendida, ¿no? Esos son los primeros momentos. Una vez que entran, a mí me gustaría poder documentar más de lo que lo tenemos, filmar, qué sé yo, un joven en conflicto con la ley penal que entra a las puteadas sin querer saber nada y sale agradeciendo. Un ofendido, una víctima que entra a las puteadas porque no quiere saber nada y termina agradeciendo que es en el primer lugar, que se lo escuchó, que se le preguntó qué quería, que se le dieron disculpas. Un joven que nos dice también,
que no confiaba al principio y después sale agradeciendo. Nosotros ahí en nuestro lugar armamos una huerta, ¿no? Con los jóvenes en libertad, ¿no? Y los llamamos para que colaboren en la huerta. Y ellos venían voluntariamente, pero también era un poco saber en qué andaban después de que habían pasado por nuestros servicios, ¿no? Y algunos jóvenes vinieron a la huerta y uno trajo un amigo del barrio. O sea, estaba tan contento de cómo se lo había tratado ahí y tan entusiasmado de cambiar su forma de vida que él trajo un amigo para compartir el trabajo en la huerta, ¿no? Y por supuesto, el producto de esa huerta se repartía entre todos los que trabajaban ahí, ¿no? Digo, esto va funcionando, ¿no? Va funcionando y va permeando en los otros operadores del sistema, que ya saben que hay parte del sistema que va caducando y que hay que modificarlo, ¿no? Y eso es importante. Y te termino diciendo que nosotros tenemos estadísticas comparativas que... Hablo de los jóvenes para tomar pero esto lo podemos hablar también con los mayores o en la parte de ejecución o en la parte de familia, ¿no? Nosotros tenemos documentado que los jóvenes que pasan por el servicio de justicia ordinario tienen un nivel de reiterancia de 60 y pico por ciento, 66%, 70%, ¿no? Bueno, como ustedes lo deben ver acá, el nivel de reincidencias que hay, ¿no? Los jóvenes que pasan por el servicio de justicia restaurativa reinciden nada más que entre el 8 y el 9%, o sea, del 70 bajamos al 8 o 9%, ¿no? O sea, funciona, los niveles de satisfacción de los ofendidos funciona, porque tenemos carpetas llenas de agradecimiento de estas personas, y la sociedad, por lo menos los vecinos, nos van viendo con cara, digo los vecinos porque nosotros hoy trabajamos en una casa, no en el ámbito de tribunales, para cambiar el clima también, ¿no? Y los vecinos también ya nos van reconociendo, tanto así que a veces han venido autoridades de las escuelas a que vayamos a ver si podemos intervenir en algunos conflictos, porque saben que estamos trabajando ahí, ¿no? Digo, esto funciona, y funciona bien. Y casos difíciles hemos tenido muchos, ¿no? Difíciles por hechos graves, y difíciles porque se nos ha complicado. Hemos traído, qué sé yo, casos fáciles, 2 familias para dialogar y terminaron a las piñas las familias, tuvimos que suspender ahí la audiencia y volvimos a hacerla y trajimos un Ubuntu, que es un aparatito, un trozo de madera con forma de corazón, que es el que da la palabra, ¿no es cierto? El que tiene el Ubuntu puede hablar y los demás no, y organizamos el diálogo, y ahí las 2 familias pudieron ponerse de acuerdo a través del diálogo y la escucha. Porque cuando uno está así enardecido, trata de hablar, pero nadie lo escucha. Entonces nosotros a través de esa metodología conseguimos armar la segunda reunión, ponernos en calma y poder hablar y escuchar uno por vez, ¿no es cierto? Hablar uno por vez y escuchar todos los demás. Y surgió, pero bueno, sí, tenemos muchos buenos ejemplos de cosas que nos han salido bien, de encuentros que nos han salido bien, otras que han salido bien, aún no con la participación de ofendido y ofensor, porque a veces el ofendido dice, ustedes hagan lo que quieran, a mí no me interesa, pero si pueden trabajar sobre el ofensor para que no reitere hechos de esta manera, yo estoy contento y firmo el acuerdo, no tengo problema. Bueno, también lo podemos hacer así, como no. Así que bueno, hemos empezado con hechos pequeños y a medida que hemos sido confiables, se nos han derivado casos graves, muy graves, y hemos tenido buenos resultados siempre. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a... Los compañeros. Está la unidad.
Unidad 4. Rawson tiene habilitado. Buen día a todos los asistentes. Bueno, la pregunta es para Germán. ¿Qué elementos institucionales podemos utilizar para acceder a esta justicia restaurativa, aquellos que la misma ley nos impide acceder a los institutos de libertades anticipadas, transformándose nuestra justicia restaurativa como una justicia de castigo, ya que no podemos acceder a los regímenes de la progresividad? Esa es la pregunta. ¿Qué elementos institucionales podríamos nosotros utilizar para acceder? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero digamos, el comportamiento de las personas condenadas tiene que de alguna manera influir en el resultado de las condenas, en la modificación de la ejecución de las condenas. Y eso es algo que hay que insistirlo. Ahora, los jueces muchas veces son reacios. Nosotros los jueces de ejecución de Lomas de Zamora, de 4 tenemos uno solo que no escuchan. Los demás no dan no conceden nada por más que existan cambios en los individuos condenados, ¿no? Me parece que hay que trabajarlo, hay que insistirlo y hay que ganarlo de a poco, ¿no? Y ahí es importante la ley, porque la ley va a decir de una vez por todas, dejen de ampararse en formalismo y den importancia a la gente que ha demostrado que va a cambiar de actitud. Denle importancia a esa gente y dejen los formalismos de lado. Acá estoy leyendo una que me interesa muchísimo. Sí, la de Jorgelina Righetti. Nosotros en este momento, cuando estamos en proceso y llegamos a un acuerdo restaurativo, le ponemos fin al proceso. O sea, los fiscales, cuando llegamos a un acuerdo restaurativo y la causa está en la parte investigativa, las causas se archivan y se cumple el acuerdo restaurativo y la causa no avanza, por lo menos en un gran porcentaje de causas que llevamos a acuerdo restaurativo. Vamos con la unidad 5. Hola, buen día para todos. Acá de la unidad de Marcos Paz, módulo 5, saludos para todos. Doctor, la pregunta básica que nosotros tenemos para hacerle es, está bien, la justicia restaurativa está vista y pensada para la persona que comete y hace la infracción a la ley. Pero la realidad es que la ley, últimamente, no está pensada restaurativamente, está pensada represivamente. Sin ir más lejos, la reforma bicameral del 2019 ahora te deja preso por una presunción, sin una prueba material, y simplemente por un mensaje de texto, por una llamada, por una presunción del preventor que está escuchando el teléfono, te hace una causa, te pone una asociación ilícita, figura que utilizaron para involucrar a Cristina en todas las causas que hicieron. Entonces, como pusieron a la presidenta en una situación ilícita, ahora todas las personas que tengan una conversación, que tengan un mensaje, que tengan algún tipo de vinculación con una persona que tiene antecedentes penales o que está investigada, ya pasa a ser parte de esa asociación ilícita. Entonces, la justicia federal te pone el artículo 221 y 222 y te dejan preso hasta el debate. Entonces, la justicia restaurativa está pensada para el delincuente. Pero ¿cuándo hay una justicia restaurativa para la ley y para la justicia misma? Y eso es lo que hay que trabajar. Eso es lo que hay que trabajar fuertemente, claro que sí. Me parece que eso es lo que
hay que trabajar desde lo legislativo, como lo veníamos diciendo anteriormente, pero también desde lo conceptual. Yo entiendo lo que ustedes dicen, y es muy cierto, pero también entiendo, porque yo trabajo en el ámbito tribunalicio, que nosotros tenemos muchos fiscales que se dan cuenta que lo retributivo no va dando resultados. Y también, digamos, lo que quiero decir es que esto está en movimiento. Y por eso cuando yo arranqué diciendo, esto tiene importancia, tiene mucha importancia, tiene que ver con mejorar la forma de convivir en la sociedad. Tiene mucha importancia. Y lo digo para que no los que se van llevando adelante prácticas restaurativas, los que están llevando adelante experiencias de convivencia, experiencias de cooperativas, experiencias de humanización de los procesos de las relaciones, llamarla como le llamáramos. Nosotros elegimos este camino, pero hay otros caminos que van hacia el mismo lugar. No tienen que desanimarse porque están armando un camino que va a dar resultado. Porque el otro no dio resultado ni va a dar nunca, ni no lo dio, no por fallas dentro del sistema. No lo dio nunca porque el sistema penal es selectivo. Y vos lo sabés que es selectivo. No hace falta que, bueno, yo no voy a hablar acá adentro de que el sistema penal es selectivo, porque lo sabemos todos. O sea, no hace falta que yo venga afuera a decir toda la teoría del derecho penal está trasvasada por un discurso que no es el mismo que en real. El sistema penal es un sistema penal selectivo, desde el primer momento que actúa la policía hasta el último momento, eso lo sabemos. Eso es lo que hay que ir modificando de a poco, ¿no? Mariano. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado de la implementación de las prácticas restaurativas en los establecimientos de reclusión? Muchísimos muy buenos tenemos. Qué sé yo, algunos casos los tenemos acá en Argentina, pero tenemos ejemplos muy buenos en casos, por ejemplo, en México, en donde se ha trabajado mucho en los reclusorios donde hay presos, digamos, de delitos muy graves, y se ha conseguido mediadores pares, y se ha pacificado reclusorios muy violentos a través de estas prácticas restaurativas de ir buscando y formando mediadores y pares, líderes pacifistas y todas estas cuestiones que han hecho de las prácticas restaurativas un resultado muy grande dentro de los establecimientos de reclusión. No lo digo mirando afuera. Germán, hay una pregunta en el chat reiterada sobre si hay experiencias restaurativas en casos de abuso sexual. Sí, hemos tenido algunas. Sí. El caso de los abusos sexuales son delitos, hechos que, bueno, hay varios ahí, ¿no? Hemos llevado adelante algunos hechos muy puntuales, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos casos muy especiales en los jóvenes, que no necesariamente son lo que nosotros entendemos como el abuso. Me estoy metiendo en un berenjenal, lo sé, lo reconozco, pero lo voy a asumir. No son los hechos comunes de abuso sexual, sino son hechos que tienen que ver con situaciones muy límites, que fueron denunciadas y tratadas muy vulgarmente por los fiscales, y que nosotros hemos detectado que tienen componentes que no son el abuso sexual tradicional, ¿no es cierto? Que tienen que ver con parejas de jovencitos que cómo se relacionaron, que tiene que ver con denuncias subidas a las páginas, que tienen que ver con cuestiones que están investigadas como delitos comunes de abuso sexual, pero que tienen componentes distintos que lo hemos trabajado muy bien también, ¿no? Digamos,
son temas que son difíciles de trabajar, pero que me parece que también hay que trabajarlos, con las características propias que tienen, ¿no? Mariano, Sí, perdón, disculpa, hermano. Bueno, lo de la experiencia de las comunidades de los pueblos originarios, un montón. Y nosotros en Loma de Zamora no tenemos pueblos originarios, sí tenemos tribus. Los jóvenes nuestros hacen tribus y las trabajamos también. Y con la experiencia con los pueblos originarios, hay muchas, en mismo Argentina, pero anoten esa pregunta para hacerle a Ulf cuando venga, creo que viene de acá a 2 reuniones. Sí. Él trabaja muy bien. La próxima pregunta, hagan esa pregunta en la próxima reunión. Mariano, adelante. Sí, hola, ¿qué tal, hermano? Buen día. 3 preguntas en una. Hablaste de que hay proyectos de ley. Lo que te voy a pedir es si los podés poner a disposición de la coordinación. A mí me interesarían especialmente ver esos proyectos que los puedan subir a la plataforma. Segundo, hay varias organizaciones de justicia restaurativa, entre ellas la Asociación Latinoamericana o Academia Latinoamericana de Justicia Restaurativa. Tuve oportunidad de escuchar conferencias tuyas, también de hacer cursos como en la UCASAL. Si nos podés poner en el chat cuáles son las organizaciones. ¿Hay una academia o asociación argentina de justicia restaurativa? Y es caso también de una academia mundial de justicia restaurativa. Y la última que te quería hacer, porque tu presencia no la podemos desperdiciar, poder preguntarte. ¿Cuáles son las bases ius filosóficas de la justicia restaurativa? ¿Es ius naturalista o es realista? Bueno, demasiado. Y la última, si podés dejar un correo para poder hacerte consulta. Muchas gracias. Gracias a vos. Sí, hay distintas asociaciones a nivel latinoamericano. Bueno, estamos nosotros que nos dedicamos a organizar los congresos latinoamericanos de justicia restaurativa, que es un ámbito de intercambio de prácticas restaurativas y filosofías restaurativas, porque nosotros, lo mismo que yo dije acá en otros términos, dije el trabajo es lo fundamental, pero el trabajo basado en conceptos que superen el ánimo de la persona, ¿no es cierto? O sea, hablar de filosofías de vida me parece que es fundamental porque es lo que supera el tiempo, ¿no es cierto? Porque estás hablando de cosas realmente que hacen al fundamento de por qué trabajamos. No trabajamos desinteresadamente en el sentido de que trabajamos en el aire. Trabajamos porque consideramos que esta es la vía para que la sociedad un poco sea más vivible. Y esto tiene muchos fundamentos, ¿no es cierto? La justicia restaurativa tiene 3 fuentes principalmente, ¿no es cierto? Tiene una fuente del abolicionismo penal, que es mi origen universitario, ¿sí? El abolicionismo penal que critica la utilidad o no de la pena, ¿sí? Bueno, Neil Christine, Luz Pullman hablaban de todo ese tema de que la pena era una pena inútil en el sentido de crear algún objetivo más allá de lo inmediato de tranquilizar algunas conciencias, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los orígenes que tienen, decir, bueno, busquemos algo que sea distinto al castigo, en el concepto de qué es lo que nos socializa,
si es el castigo, si son los procesos de comprensión, de humanización, de otro tipo de intercambio, ¿no? El segundo origen que tiene es rescatar las prácticas comunitarias de las culturas originarias, que las tenemos mucho en Latinoamérica y las tenemos mucho en toda América. O sea, esta idea del origen de la justicia restaurativa surge de cómo solucionaban sus conflictos algunas comunidades del Canadá, y después se fueron viendo que había estas formas de resolver los conflictos en todas las comunidades precolombinas, ¿no? Y lo tercero, el padre de toda esta volada es un pastor menonita que tiene toda esa impronta cristiana de origen, y que trabajaba en una universidad de Estados Unidos, y también tiene todo ese humanismo en las relaciones humanas, ¿no? Me parece que esos son los tres orígenes fuertes de la justicia restaurativa, ¿no? Y por supuesto que tiene todo un fundamento filosófico, de Hannah Arendt, distintos otros autores que nos alimentan a nosotros y nos van dando elementos para trabajar conceptos muy fuertes, ¿no es cierto? El concepto del perdón, el concepto de la ternura, el concepto de la segunda oportunidad. Todos esos conceptos tienen que ver con distintos pensamientos filosóficos que alimentan todo esto, ¿no? Si no lo entendemos por ahí, y va a durar poco, ¿viste? El voluntarismo. Porque, digamos, tenemos que entenderlo, tenemos que fortalecernos también en esos conceptos, ¿no? Mucha fuente también cristiana, pero bien entendida, ¿no es cierto? El concepto este del cuidado del prójimo, también es útil, ¿no? O sea que hay mucho de eso, ¿no? Y esta idea de los congresos que nosotros venimos organizando, reitero esa idea, ¿no es cierto? La idea de que hay muchas prácticas, pero siempre sostenidas de filosofías, ¿no es cierto? Para poder enriquecer mucho, que la filosofía sola tampoco sirve sin la práctica, pero también es importante tener fundamentos para sostener nuestra práctica, ¿no? Para poder debatir, para poder hablar todas estas cosas, es necesario esa idea, ¿no? Del hombre como ser social, y de ahí todos los fundamentos. Y después, bueno, sí, por supuesto, está el Foro Latinoamericano de Justicia Restaurativa, que participamos de eso. Ya hay formaciones, por eso cuando la pregunta anterior que tenía que ver con los jueces federales, digo, nosotros empezamos a ver que también hay ahora funcionarios y magistrados del órgano federal que participan de nuestras diplomaturas, de nuestros cursos, de nuestras actividades, y eso va a ir permeando para mejorar todas estas interpretaciones que ahora son tan rígidas que tienen, sobre todo en algunos fueros, ¿no? Y mi correo es, no sé si lo puedo escribir yo acá o lo dicto, o Ricardo, vos lo subís después. ¿Lo subí después, Ricardo? Decímelo y yo lo pongo. La letra E, la letra G, Bauché, Eje. Sí. @hotmail.com. Ok. Sí, ahí están subidos. Una preguntita más. ¿Quién sigue? A ver, yo diría Silvia, Mariela o Ricardo. Adriana, que estaba esperando hace un rato. Adriana Blanco. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, en principio las revoluciones, los cambios se hacen de abajo para arriba, pero yo tengo una estadística empírica, soy de Tierra del Fuego,
y aquí se dan las condenas más altas del país en cuanto a condenas largas y cadenas perpetuas en relación a la población que está presa, y donde la prisión preventiva es la norma, no la excepción. Entonces, digamos, nos topamos con la dificultad del que cada reforma, digamos, de los códigos o leyes que salen son más punitivas, son más restrictivas, se da la abolición de los derechos, de la progresividad. Tenemos leyes provinciales donde, digamos, eliminan el régimen de progresividad, y el hacinamiento que esto genera, porque como no se les cae otra idea que tenga que ver con la morigeración de la pena, esto genera superpoblación, hacinamiento y traslados a otras cárceles con lo que esto implica la subjetividad de la persona y la familia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es una pregunta retórica. ¿Cómo hacer contra este monstruo que es la justicia y que son todas las normativas y los códigos que emanan del Congreso Nacional? Sí, es en cierta medida retórica, pero es en cierta medida, ya lo dijiste vos, los cambios van de abajo hacia arriba, los cambios van golpeando puertas hasta que de repente se abren. Y es así. Y me parece que se van juntando como varias cosas. Yo soy optimista en este punto, ¿no es cierto? Lo primero que digo es cuidar el producto. Hay que cuidar estos espacios. Cuidarlo mucho, ¿viste? Los que trabajamos en estos temas tenemos que ser prolijos en el trabajo nuestro, ¿no? Porque sabemos nosotros, esto de las estadísticas que nosotros tenemos ahora y la documentación de los niveles de satisfacción de las víctimas y las estadísticas de los victimarios, lo hemos hecho porque en un momento los fiscales que nos derivaban las causas no tenían confianza en nosotros. Entonces nosotros empezamos a documentar para decir, miren, nuestro producto es bueno, confiable, ¿no? Y así fuimos ganando la confianza. Lo segundo que digo es, también se ve un hartazgo en algunos espacios dentro del mismo sistema penal, donde se van dando cuenta que esto no funciona, que esto no modifica nada. Y bueno, también hay que trabajar ahí, ¿no? Después se van viendo espacios, en lo que yo decía, en las formaciones, en donde ya empieza a haber espacios para estos temas que salen de analizar nada más que las leyes represivas, ¿no? Y bueno, y hay que militarlo los temas, es así. Está en movimiento, ¿no es cierto? Hay que militarlos los temas, hay que trabajarlos, porque es así. Y se van haciendo algunas leyes en distintos lugares, y bienvenido sea, ¿no? El año pasado, no, durante la pandemia, trabajamos toda una ley de justicia restaurativa en Colombia, y salió y funcionó. Y después hay algunas provincias que ya tienen unos proyectos. Yo les contaba lo que pasa acá en la provincia de Buenos Aires. Esas preguntas, si a la vez que son retóricas, son las que proponen todos los cambios, hay que trabajarlos los cambios, nada más. La unidad 4. Bueno, ante todo, buenas tardes, doctor. Acá en representación del módulo 4, pabellón 5, 6, 1 y 2 de Marcos Paz. Primero que nada, agradecerle, ¿no? Agradecerle porque, más allá de ser representante también de la justicia, porque usted, bueno, mismo dijo el presentador,
que también fue fiscal y bueno, ahora defensor oficial, defensor general. Y bueno, agradecerle porque más que nada se ve el trabajo de la parte humana, ¿no? Que es lo que más necesita la población en contexto del cierre. Así que agradecerle de parte de todos los compañeros, creo que todos los que estamos participando en esta diplomatura estarán de acuerdo con eso. Porque es el punto clave y el punto de partida, ¿no? Por parte de quienes nos tienen que defender o representar los intereses también de la sociedad en el contexto de afuera. Ahí usted decía que los trabajos de ustedes se fueron percibiendo con pequeños referentes en parte de la sociedad, ¿no? Dio el ejemplo de los bomberos, que también es muy bueno que se vaya esgrimiendo ese tema. Y después el trabajo del boca a boca, ¿no? El boca a boca porque es fundamental, es de vieja data y es el ABC de cualquier política que se quiera implementar, ¿no? El boca a boca. Y bueno, y en base a eso, más que preguntas, nos hacemos la pregunta a todos, ¿no? Usted dijo que hay prácticas restaurativas que no se saben, que se hacen muy a cuentagotas, ¿no? Muy a cuentagotas porque no se llegan a explayar en la sociedad. ¿Pero por qué? Porque tenemos unos medios de comunicación que son, digamos, no son totalmente independientes, ¿no? Sino que son conglomerados de multinacionales que manejan la cartera política o los intereses de la sociedad son inclinados según su conveniencia, ¿no? Entonces, bueno, es una puja que se da el día a día. Pero bueno, lamentablemente siempre decimos nosotros que los que tienen la pelota son los que están afuera. Y así como dijo también la señora ahí, que todo se va cambiando como un sistema piramidal. Y como usted también dijo, que bueno, de abajo hay que empezar a golpear puertas, pero también el que abre la puerta tiene que tener la capacidad de escucharlo, ¿no? Es eso lo que quería comentar. Sí, yo creo que hay que rescatar algunas cosas, ¿no es cierto? Yo estoy muy agradecido a ustedes, digamos, porque son los que están jodidos, ¿viste? Vamos a ser claros, digamos, ustedes y a la gente de Víctima por la Paz. Nosotros somos gente que tenemos la teoría, que ponemos los medios, ¿viste? Pero que digamos, que tenemos una protección distinta, ¿viste? Yo creo que hay que merituar mucho la gente que puede, digamos, que estando privado de la libertad cursa, que estando en otra muchas veces se acerca para modificar sus actitudes de vida. Tenemos muchachos que están complicados con las drogas y vienen para ver cómo salir, y tenemos víctimas que se acercan también a los procesos restaurativos, y tenemos ONG como Víctimas por la Paz, y tenemos todo, digamos, la gente, como decimos comúnmente, que pone más el cuerpo, ¿viste? Digamos, yo te agradezco y acepto el agradecimiento, y no es que... Pero digo, hay que merituar muy bien y ponerle en su lugar a la gente que ha puesto, que pone el cuerpo en estas cosas, ¿viste? Y eso me parece importante recalcarlo siempre, ¿no? El módulo 3 del Federal 1, ahí tienen la palabra. Sí, que además les quiero mandar un fuerte abrazo a mis compañeros ahí. Beto, sonreí, por favor. Ricardo, ¿cómo te va, querido? Bueno, gracias por permitirme la palabra. Buenos días a todos. Yo también celebro mucho este encuentro.
La verdad que siempre lo hablo con Ricardo, ¿no es cierto? Una vieja frase del filósofo Beto Martínez, ¿no? Hay que volverlo a explicar, ¿no? Porque es como que la pirámide de la justicia está pata para arriba, ¿cierto? O sea, lo que tendría que ser la Constitución, las leyes y las instituciones, hoy está pata para arriba todo. Y es como que hay que volverlo a explicar todo esto. De lo que son los derechos. Beto, se escucha poco. Quizás tienen que apagar la cámara un cachito a ver si te podemos escuchar. O acercarse más al micrófono. ¿Me escuchan, Carlos? ¿Me escuchan todos, por favor? Sí, acércate un poquito más al micrófono, quizás. Ahí está. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí? Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, se escucha mejor. Bueno, acá quedó todo como tildado, pero espero que me estén escuchando. Bueno, lo que decía era que, bueno, celebro también este encuentro, esta diplomatura que nos hace bien a todos. Los que estamos privados de libertad sabemos que es una gran lucha todo esto cada día. Y como dijo Adriana Blanco, ¿no es cierto? Es que estamos frente a un monstruo, ¿no es cierto? Y como para no quitar demasiado tiempo y hacer un pequeño pantallazo o una mirada así un poquito por arriba de los temas que se han tocado, la verdad es que, como vuelvo a repetir, no sé si me habían escuchado anteriormente, ¿no? Como decía Eugenio Zaffaroni, ¿no? Esto tiene solución con la ley misma, que se aplica mal o de manera subjetiva, entonces es como que hay un crecimiento permanente de la población carcelaria. La verdad que si la ley se aplicara como tendría que ser, como lo dice el Código Penal, tal vez incluso, no habría el desborde que hay en lo que significa la población carcelaria. Pero más allá de todo esto, con respecto a Germán Bauche, que le agradecemos muchísimo el trabajo que está haciendo, creo que el trabajo que está haciendo es muy significativo en lo que refiere a que no deja que muchísimas personas, hombres, mujeres, adolescentes, no se dejen absorber por el monstruo que ya estamos los que estamos acá dentro privados de libertad, ¿cierto? Estamos absorbidos por un monstruo, como dijo Adriana Blanco, que es a veces imposible desde acá adentro luchar, y que bueno, que desde afuera lo está haciendo Germán con el equipo de trabajo que tiene. Realmente soy optimista, pero estamos ante un gran monstruo, ¿no es cierto? Ante una justicia, en este momento, creería muy punitivista, si no las cárceles no tendrían que estar como están, ¿no es cierto? Tendrían que estar vacías o no tendría que haber tantas. Creo que la infraestructura de lo que significa una cárcel, el costo que tiene, es inmenso, y si cada vez se están haciendo más cárceles, me pregunto si esto es porque ha crecido demasiado la delincuencia o porque si conviene hacer más cárceles y que somos una materia prima para dar trabajo a otra gente. La verdad que a veces me pongo a pensar eso, ¿no? Cómo somos utilizados los que estamos privados de libertad ante este monstruo, ¿no es cierto? La justicia está totalmente politizada y la política judicializada, así que creo que todo va por ese camino y es difícil luchar con este monstruo, es muy difícil. Muy difícil para los que están privados de libertad, es difícil para los que están afuera, incluso, porque como decía Germán, de 4 juzgados, por ahí uno le puede prestar la oreja y los demás miran para otro lado o directamente ni siquiera le prestan atención. Entonces, es difícil, es un monstruo enorme con el que estamos luchando. Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Para redondear un poquito, agradezco mucho, creo que todos coincidimos con eso, el trabajo enorme que está haciendo Germán, como por lo menos para evitar de que muchos de los que están
en este momento por ahí tomando decisiones equivocadas, caminos equivocados, no caigan en las manos de este monstruo enorme que una vez que te absorbe es muy difícil salir de él, ¿no es cierto? La reinserción se puede lograr, claro que se puede lograr, pero tiene que haber mucho Germán Bauche que acompañe este proceso, ¿no? de reinserción, tal vez, ¿viste? Porque no sé si todos están de acuerdo con que se reinserte la gente a la sociedad. Y cuando digo todos es con respecto a la justicia, ¿viste? No sé si todos están de acuerdo a que realmente el que está privado de libertad pueda reinsertarse a la sociedad, o si conviene que cada vez crezca esa población. Porque la verdad que de tantos años que lleva las instituciones, el servicio penitenciario y demás, cada vez uno se da cuenta de que lo que menos quieren es que la gente se reinserte a la sociedad. Las herramientas entre comillas, que te pueden llegar a dar, obviamente que están totalmente obsoletas, ¿no es cierto? Por eso también celebro mucho lo de Liberté, el trabajo que está haciendo Ricardo Aumann con las cooperativas y toda la gente que está trabajando con las cooperativas, que era la pata que le faltaba, ¿no es cierto? Porque vamos a suponer de que el servicio, las instituciones, la justicia quiere dar herramientas como para una reinserción, te capacita en el estudio, en diferentes talleres y demás, pero cuando salís y quizás del otro lado te encontrás con otra realidad, ¿no es cierto? Todas estas capacitaciones que te pueden haber dado no te sirven para nada, porque no tenés un trabajo, porque te cierran la puerta por el hecho de tener antecedentes. Entonces creo que el trabajo que están haciendo las cooperativas es maravilloso, es enorme, pero bueno, hay que acompañar ese trabajo también. Bueno, es un poquito el resumen más o menos de lo que hasta ahora podemos ir observando, y bueno, vuelvo a decir, celebro mucho esta diplomatura y ojalá este sea el puntapié inicial para que se pueda tomar un poquito de conciencia y muchos Germán Bauche nos acompaña. Gracias por el espacio. Gracias, Ricardo. Placer. Mariela, Ricardo, bueno, estamos yendo a recreo hasta 11:40, una biopausa. Ricardo. Hacemos la ecopausa, bueno, entonces como vos dijiste, hasta las 11:40. Germán, muchísimas gracias, la verdad, un lujazo. Oh, gracias a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nada, a no desanimarnos, a disfrutar el camino, ¿viste? Eso también. Eso es importante, ¿viste? Que no nos amarguen la vida, sino al contrario, disfrutemos de esta lucha, disfrutemos de la pelea, disfrutemos de poder hacer algo distinto a lo que, digamos, pensemos lo que estamos acá tengo al amigo, pensemos qué estaríamos haciendo ahora si no estamos acá cursando, acá adentro, ¿no es cierto? Digo, bueno, démosle utilidad a lo que nos tocó hacer, que de eso se trata también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, chao.
Bueno, estamos retomando. ¿Andás por ahí, Jimena? Sí. Ricardo, ¿vos me escuchás? ¿Alguien me escucha? Ah, bien, bien. ¿Tenés audio, Jimena? Sí, acá estoy, tengo audio. Bueno, estamos retomando. Bien. Tenemos faltante de locutora, así que voy a hacer las veces de locutor. ¿Qué pasa? ¿Se retiró? No lo veo. Bueno. No, sí, está acá, mira. Muy bien, vamos retomando entonces, luego de esta breve pausa. Y vamos a ir presentando nos complace tener entre nosotros a la distinguida jueza María Jimena Monsalve, referente indiscutible en el campo de la justicia de ejecución penal, con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, ha dejado una huella significativa en la promoción de la justicia terapéutica y la aplicación de principios restaurativos en el sistema penal. Como abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de El Salvador, la doctora Monsalve ha liderado diversas iniciativas académicas y de formación en universidades de renombre, llevando su experiencia a futuros profesionales del derecho. Su compromiso con la justicia de género y su participación en programas de investigación avalan su relevante labor a través del programa de justicia terapéutica que lidera en su juzgado desde 2018. La doctora Monsalve ha impulsado un innovador enfoque para personas involucradas en delitos asociados a las drogas, aplicando principios constitucionales argentinos en su adecuado tratamiento. Su contribución en la obra escrita y su continua presencia en conferencias y capacitaciones nacionales e internacionales enriquecen el campo de la justicia restaurativa. Damos una cálida bienvenida a la doctora María Jimena Monsalve a nuestra diplomatura. Adelante entonces con su exposición. Buenos días, ya una vieja conocida por aquí. Con esta presentación de Miguel no puedo defraudar. O sea, creo que nunca en mi vida me presentaron, ya ni siquiera acá en esta misma, se va superando. Cada intervención me presenta mejor. Miguel, todo mi amor para vos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Tengo 15 minutos nada más, así que tengo que ser muy breve. Pero bueno. Te podemos sí, ofrecer, jardinero. en este caso, porque Germán fue muy generoso también, 5 minutos más. Ay, gracias, el jardinero del tiempo. Pero manteneme a raya, porque sabes que Ni hablar, charletán. olvídate. Por favor, conmigo podés ejercer el rigor. Bueno, estoy contenta de estar otra vez con ustedes, pero esta vez para contar una experiencia distinta. Hablamos mucho de lo teórico, de lo duro, de la ejecución, ¿no? De lo normativo. Y ahora
la idea es compartir experiencias prácticas que muchas veces tenemos esta dificultad, ¿no? Este divorcio entre lo teórico, lo que podemos hablar, o se habla actualmente en muchos ámbitos, en los ámbitos académicos, en los ámbitos asociativos, pero es muy difícil llevar estas buenas prácticas al territorio, a nuestro trabajo cotidiano, a lo que hacemos todos los días. Entonces, bueno, hoy la idea es compartir con ustedes cómo llegué a poder sostener durante 5 años, ya en octubre vamos a cumplir 5 años, que vamos a festejar el cumpleaños al programa, un programa que está pensado especialmente para aquellas personas que cometen delitos asociados al consumo problemático. Esta es una categoría que está ya universalizada, si se quiere, y hay muchos estudios relacionados con este tipo de delitos, y son muchos los delitos que se cometen que tienen alguna relación o vinculación con el consumo problemático. Sabemos que hay varias cifras que son difíciles de establecer desde lo empírico, reales, en relación al consumo. Bueno, yo voy a compartir una presentación con ustedes para cumplir también con los minutos y no irme por las ramas, y para que también tengan un recurso visual que va a quedar en la plataforma, de modo tal que les permita contar con un poco más de información, más allá de lo que yo voy a contarles. A mí se me ocurrió un poco mezclar lo teórico con la historia de un caso real, para que ustedes puedan entender bien cómo funciona este programa desde la casuística, desde lo que pasa en los casos que llegan al juzgado. Y bueno, para partir de algo, de un dato, ustedes saben que a veces las estadísticas no son concluyentes o no nos dan información suficiente. Hay un estudio que yo tomé, que es del CELIB, que es del centro, de un centro de estudios de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que nos arroja esta información, ¿no? Tomaron una muestra sobre 1000 personas que están detenidas. Este estudio es del año 2021, y bueno, nos lleva a estas cifras. Todas las deficiencias, por decirlas de alguna manera, en la aparición del Estado en un momento crucial de la historia de vida de las personas, como por ejemplo el provenir de un hogar donde había violencia, tener amigos que delinquían, tener familiares en prisión, que hubiera bandas delictivas en un barrio, quienes se desvincularon de su hogar a una edad temprana, y un dato que es muy importante, que no lo tiene ninguna estadística, por lo menos por todos los lados que hemos buscado estadísticas oficiales, de esas 1000 personas, el 32,6% reconoció haber consumido drogas o alcohol dentro de las 6 horas previas a haber cometido el delito. Este es un dato. Bueno, la aportación de arma y, por supuesto, el 56,6%, que esto también realmente es preocupante, refirió entender poco o nada de lo que sucedía en su juicio. Por último, ya hablamos de la tasa de encarcelamiento en nuestro encuentro anterior, pero sí tener presentes que desde las políticas públicas concretas que llevó adelante el Estado, si comparamos en 20 años, teníamos una tasa de encarcelamiento en el año 2001 de 110 personas cada 100.000 habitantes, hoy tenemos una tasa de 224 personas cada 100.000 habitantes, si no computamos aquellas personas que están detenidas en lugares donde no deberían estar detenidas, en comisarías, en alcaldías, en espacios pertenecientes a fuerzas de seguridad, que ahí la cifra asciende a 243. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para mí, como ya lo hablamos también en la ocasión anterior, hay un montón de estrategias que han fracasado, lisa y llanamente. Bueno, ¿qué es la justicia terapéutica? La justicia terapéutica es una corriente filosófico-jurídica que lo que va a estudiar es principalmente cuál es el efecto real que pueden tener las normas en los comportamientos y en las emociones de las personas, y estudia cómo esos operadores judiciales pueden, modificando su rol, lograr un mejor impacto de la aplicación de estas normas. En definitiva, para decirlo con palabras sencillas,
estudia todo lo que los operadores judiciales hacemos mal. Y los motivos por los cuales a veces una ley que puede ser muy buena en su concepto o en su redacción o en su intención, puede resultar muy dañina para el destinatario de esa ley o incluso para la comunidad. Que este es un concepto muy importante. Y tiene como base el uso de la interdisciplina. Definida la justicia terapéutica muy brevemente, entonces la vamos a diferenciar de la justicia restaurativa. ¿En qué aspecto? En que justamente el objeto de estudio de la justicia terapéutica son estas malas prácticas, estos roles que no son útiles a la finalidad social y de la comunidad. Mientras que, como Germán explicó hace un ratito, la justicia restaurativa va a apuntar a ese vínculo, ¿no?, entre víctima, victimario, comunidad, y a las prácticas que pueden sanar o reparar un daño causado. Son complementarias, son corrientes que coexisten, que conviven y que se nutren mutuamente, y especialmente en el programa que yo llevo adelante en el juzgado, voy a utilizar no solamente prácticas de la justicia terapéutica, sino también prácticas de la justicia restaurativa. Ahora les voy a contar rapidito cómo. Bueno, en un modelo tradicional, nosotros vamos a tener un juicio habitual a causa de un delito, vamos a tener un hecho que se va a analizar en sede judicial, se va a llevar adelante un juicio, y la respuesta, ¿cuál va a ser? Una sanción, y esa sanción va a requerir de un control, porque al Estado, ¿qué es lo que más le interesa? El control. Y, por supuesto, nosotros a partir de ahí es donde evidenciamos algunos fracasos, por no decir muchos o todos los fracasos, que conlleva esta aplicación de sanción en función de la finalidad que tiene, lógicamente, ¿no es cierto? Porque ya vimos anteriormente que la finalidad no tiene que ser el castigo. El castigo no es la palabra adecuada para entender una sanción dentro del sistema penal. Los modelos que se basan o que se inspiran en la justicia terapéutica crecen a partir del desarrollo teórico-jurídico de lo que se llaman los tribunales especializados, o en inglés Problem Solving Courts, que sería algo así como los tribunales que resuelven problemas. ¿Y cómo se encararía un caso desde esta mirada? Sería diferente. ¿Por qué? Porque partiríamos no solamente de un hecho aislado o un hecho delictivo que nos ocupa, sino del análisis del hecho, la causa y el contexto de esa conducta. Vamos a contar con intervención interdisciplinaria, van a intervenir en este proceso o en este tribunal especializado otras ciencias de la conducta, como la psicología, el trabajo social, la psiquiatría, la medicina, la criminología también puede intervenir. Y vamos a generar, en vez de sanciones, pequeños contratos conductuales, pequeñas acciones que vamos a ir proponiéndole a la persona que estamos acompañando en este proceso, y que son objetivos a corto plazo que la persona efectivamente puede lograr. Entonces, a diferencia de tomar una foto el día de la sentencia o el día de la sanción, que puede ser una suspensión de juicio a prueba, puede ser una condena en suspenso, y dejar eso congelado en ese estatus de sanción, vamos a acompañar este tiempo con pequeñas acciones que la persona va a ir pudiendo lograr. Y así generar, en vez del control tradicional, conductas que impliquen el autogobierno y el éxito en lo que más nos importa, que es la prevención, es reducir la posibilidad de recaída en el delito. Estos modelos están pensados en reparar, están pensados en objetivos de integración, de acompañar a la persona y de construir una comunidad en conjunto. No poner a la persona atrás de una pared pensando que porque la tenemos ahí va a ocurrir un milagro y va a evitar justamente volver a recaer en una conducta delictiva. Nuestro programa está publicado, su protocolo, en el boletín oficial de octubre de 2018, ahí yo les dejé el dato. Tiene un nombre larguísimo que se lo vamos a cambiar ahora que vamos a ver si podemos dejar atrás el modelo de programa piloto, porque ya está instalado totalmente en nuestras prácticas cotidianas en el juzgado.
El programa se llama Programa Piloto de Justicia Terapéutica, Tratamiento Integral de Infractores de la Ley Penal con Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas. Todo eso, vamos a reducirle ese nombre que es muy largo. Tiene por participantes a todos estos organismos. Es un programa interinstitucional en el que, y interpoderes también, porque vamos a trabajar en conjunto el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Prevención justamente más importante que tenemos en Argentina, que es la CEDRONAR, que depende en este momento de Jefatura de Gabinete. Vamos a trabajar con el Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Dirección Nacional de Readaptación Social. Vamos a trabajar con los 2 ministerios públicos que suscribieron, todos estos organismos suscribimos en conjunto la letra del protocolo y del proyecto para llevar adelante este programa. Y va a trabajar el Poder Judicial a través de el juzgado, por supuesto, la Dirección de Control de Asistencia de Ejecución Penal y nuestro equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son las características de estos programas en general? Bueno, primero que los operadores se tienen que constituir en agentes de cambio. Yo no voy a hacer, no voy a cumplir mi rol de jueza de la misma manera que cumpliría un rol de jueza tradicional. ¿Por qué? Porque el proceso va a ser no adversarial. La defensa y la fiscalía tampoco se van a comportar igual. Vamos a llegar a conclusiones en forma conjunta. Va a haber mucha inmediación procesal. Nos vamos a reunir muchas veces y muy seguido con el participante del programa, que se va a llamar participante, no se llama ni imputado ni condenado, ninguna de esas cosas. Vamos a buscar estos pequeños contratos conductuales, como ya les conté, y vamos a trabajar con redes de apoyo, familiares y comunitarias, con servicios de integración social, y estos programas en general lo que persiguen es la eliminación del antecedente penal. En Argentina esto todavía no lo logramos, esperamos lograrlo, sobre todo para los casos, por ejemplo, de condena en suspenso que pasan por el programa y no podemos eliminar este antecedente que dura 10 años en la historia de la persona, que es una barbaridad. El programa tiene etapas, tiene fases, pero lo importante es que va a atender a las personas que están en situación de consumo problemático y que nosotros evaluamos que están en un alto riesgo de recaída. Vamos a tomar como base en el programa piloto, comenzamos con personas que son probadas, o sea que tienen una suspensión de juicio a prueba o que tienen una condena en suspenso. Y incorporamos, estamos haciendo un trabajo de estudio en este momento, incorporamos algunos casos de personas liberadas que vienen haciendo un trabajo dentro de la unidad, pero que sabemos que están en una situación de alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el programa es para todos los consumidores que pasan por un juzgado? No, el programa es para los casos graves, para los casos que nosotros sabemos que están en riesgo alto. Tenemos distintas etapas, hay intervención interdisciplinaria para decidir si esas personas reúnen los requisitos para poder incorporarse, y trabajamos justamente con CEDRONAR para hacer esa confirmación diagnóstica. Luego vamos a tener muchas reuniones, nos vamos a encontrar semanalmente, quincenalmente, mensualmente. En esta etapa post-pandemia estamos llevando a cabo las reuniones los días jueves, y vamos a tener estímulos y llamadas de atención. La derivación a un programa específico de tratamiento y la sustitución de las reglas de conducta que se hayan impuesto para esa suspensión a prueba o para esa condena condicional por una propuesta de tratamiento que nosotros vamos a acompañar en forma directa. Puede ser un tratamiento de hospital de día, de hospital de mediodía, un tratamiento residencial con internación, un espacio que busquemos para una mujer que está en consumo en donde pueda estar con sus hijos o hijas. Tenemos miles de historias para contar en base a lo que ha sucedido en el programa hasta el día de hoy. Pero la idea es que no sea una mera derivación para que la persona vaya por distintas ventanillas a buscar que le asignen un tratamiento. Es un acompañamiento buscando la mejor institución. Trabajamos con
comunidades terapéuticas, trabajamos con Hogares de Cristo, trabajamos con todas las propuestas tratamentales del catálogo amplísimo con el que trabaja Cedronar. Y ya tenemos un reconocimiento de esas instituciones en base a que, obviamente, vamos trabajando cada vez más con ellas, nos conocen, conocen el juzgado, conocen quiénes somos, hemos invitado, hemos realizado muchas reuniones con todos los ámbitos institucionales para mostrarles cómo es la intervención, y la intervención es conjunta, que eso es muy importante. Acá el juez no es más que nadie, todos estamos trabajando por un mismo objetivo, entonces tomamos todas las sugerencias, las necesidades que se plantean, necesidades que pueden tener que ver con un montón de asuntos, pueden tener que ver con la vivienda, pueden tener que ver con una situación familiar, pueden tener que ver con una situación de vínculo entre una madre y un hijo, miles de situaciones que se abordan en forma integral en un solo lugar, que esto es lo que yo quiero que les quede como idea, cómo un juzgado se puede convertir en un lugar que genere un espacio de restitución de derechos en donde la única terminal sea poder acudir y poder recibir lo que la persona necesita sin necesidad de que vaya circulando por un montón de ventanillas. Yo en realidad el caso que les quería contar brevemente es el caso de Brian, que es un joven que en un modelo tradicional era un joven que tenía una condena en suspenso, que había cometido varios delitos relacionados al consumo, que andaba en un carro por la calle, trabajaba de eso, ¿no? Cartoneaba, vendía lo que juntaba con el carro, había una relación emocional con el carro era el lugar del consumo, el carro era el lugar de la soledad, era el lugar que lo vinculaba a sus angustias cotidianas, y bueno, ¿qué es lo que ocurrió con este caso? Si nosotros hubiéramos trabajado el caso con un modelo, hubiéramos verificado es el incumplimiento en las reglas de conducta de Brian, porque Brian no iba a hacer trabajo comunitario, porque estaba en estado de consumo y porque su modelo de vida hacía que cada día, viviendo en ese carro, estuviera en un lugar diferente. Cuando lo incorporamos a Brian al programa, lo primero que aparece en los casos en que nosotros incorporamos al programa es la motivación para el cambio. ¿Por qué? Que la persona problematice ese consumo. Problematizar el consumo es darse cuenta de qué problemas me trae. Y cuando la persona ya viene con más de un ingreso al sistema, obviamente aparece esto de que lo próximo que puede pasar es ir preso, claramente. A su vez, descubrimos que, bueno, que él andaba en el carro, pero que había un grupo familiar, y había un grupo familiar que demandaba determinadas cosas. Bueno, cuando identificamos el caso, aparece en escena, a diferencia de lo que ocurriría en un proceso regular, la persona que se llama gestor del caso y que realiza la atención integral, que es una persona del juzgado que va a comunicarse permanentemente con los participantes y que va a ir trabajando incluso por chat, por teléfono, por mail, por la vía que la persona se quiera comunicar, vamos a ir trabajando las necesidades inminentes y vamos a ir trabajando también qué días y en qué horarios nos vamos a encontrar. El aviso, en este caso, quien detectó que era un caso para el programa fue la defensa pública. Diga. El aviso es que a pedido del público, tomate unos minutos más. Pero bueno, nada. pero tengo público que está muy a mi favor. Por supuesto. Bueno, vos me vas a decir, ¿cuánto vamos, Ricardo? Y ya vamos como 20, pero tranquila. ¿Ya vamos como 20? Ah, la miércoles. Bueno, vamos. Quedan 5 minutos y cierro. Bueno, llevamos mucho camino transitó Brian. Se nos perdió porque volvió al consumo, y entró en una comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica no era adecuada para él, no se sintió cómodo, desapareció. En un momento nos avisó la policía que había tenido un intento de suicidio, y bueno, fue una información muy dura que recibió el juzgado, no lo podíamos volver a ubicar. Hasta que un día se presentó solo otra vez, en la mesa de entradas.
En un proceso normal, ¿qué hubiera ocurrido? Hubiéramos librado la captura y también probablemente no le hubiéramos dado ese tiempo de comprensión de lo que significa la relación de una persona con el consumo de una sustancia, sino que hubiéramos revocado la condicionalidad de la condena. Esto no pasó. A través de las herramientas de la escucha activa, de los pequeños contratos conductuales y de los ajustes tratamentales, él terminó en un hogar de Cristo con el padre Pepe, fue pasando en distintas instancias y etapas, y bueno, hoy es un egresado del programa, que está viviendo tranquila y pacíficamente una vida libre del consumo. Este es un ejemplo bien claro de cómo tenemos opciones. Y no hay ley que diga que nosotros tenemos que realizar este tipo de intervenciones de esta manera. Simplemente, esta es una propuesta que construimos en base a modelos que nos parecen que tienen un corte muchísimo más humano, muchísimo más razonable y comprensivo de la problemática que llevó a la persona a delinquir. Tuvimos desafíos en la implementación, como siempre ocurre, porque todas estas cosas nuevas generan resistencia, y por supuesto que todavía no pudimos regular más que a través del protocolo, que sí tiene carácter de resolución del Ministerio de Justicia. Lo que queremos es generar evidencia, y que esa evidencia que se ha generado sirva para que estos programas se repliquen en otros tribunales, se formen a los operadores judiciales en este paradigma, y se piense en que estos programas tienen por objeto nada más y nada menos que la reparación y la restauración hacia la comunidad, hacia la víctima, que también incorporamos en nuestras audiencias, por supuesto, y hacia la persona que es protagonista en definitiva de todas estas dificultades. Nuestros programas tienen aciertos muy importantes. En Argentina estos programas están vigentes en muchísimos países de Latinoamérica, en muchísimos países de Europa, incluso en Oceanía. Son programas que ya están impulsados por la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. En Argentina tenemos muchas herramientas, como por ejemplo la salud pública y la educación pública, que son dos herramientas de educación, de integración social muy importantes para los objetivos del programa. Y programas de desarrollo social que tienen que ser incorporados. Bueno, este es un estímulo, y esto para despedirme les cuento algo gracioso. Yo teníamos un participante del programa que era hincha de River y venía siempre vestido de River. Y yo también tenía en el juzgado a una persona con una probation que había sido exjugador de River. Y le pedí que, como regla de su probation, me ayudara con el programa, y el estímulo, que es algo pensado especialmente para cada participante, no es algo estandarizado, como sorpresa, el día que tenía su audiencia, se encontró con su ídolo de River en la sede del juzgado y tuvieron un encuentro lindísimo de intercambio. Bueno, concertaron que si este participante concluía el programa, iban a poder ir juntos a la cancha, y un montón de cosas muy lindas que vivió esa persona y que se sintió reconocida por algo que a él le gustaba mucho. Este es otro participante que cuando nosotros comenzamos estaba en situación de calle. Siempre cuento este caso porque aquí la necesidad era otra. Cuando diseñamos el estímulo, él tenía un problema con su casa y conseguimos la membrana para que te echara a su casa porque estaba bastante en malas condiciones. Él estaba desvinculado de su familia cuando llegó al programa y egresó revinculado con su esposa y con sus 2 hijitas. Así que bueno, en definitiva es un programa, como dicen los fundadores de la corriente de justicia terapéutica, de corte científico, pero enfocado en los derechos humanos. Todo lo que quieran saber en forma adicional sobre la justicia terapéutica y cuántas cosas maravillosas se pueden hacer en conjunto con la justicia restaurativa y la justicia terapéutica, saben que cuentan conmigo. Contesto todas las preguntas que quieran cuando quieran. Tienen mi correo electrónico, así que saben que me pueden escribir, y le mando un beso grande hoy, especialmente al módulo 3 de Seiza, que ahí lo veo a Beto sentado,
me alegra que tengan cámara. Así que les mando un beso grande y quedo a disposición. Gracias, Ricardo, por el tiempo extra. Muchas gracias, Jimena, y volví, que se me cortó la conexión. Me encantó. Bueno, ya no es la primera vez que te escuchamos con esto de la justicia terapéutica. A mí me gustaría, me quedaron así como dos cositas que por ahí les estoy robando las preguntas después a los que quieren participar, pero me llamó esto de la inmediación procesal, que son reuniones que pusiste vos, que son reuniones, que son, ¿qué? ¿Especies de mediaciones? Contame. No. A ver, en los protocolos en general que hay en distintos programas se llaman audiencias. Nosotros acá en Argentina hicimos un modelo para nosotros y sacamos la palabra audiencias porque la audiencia es algo procesal y que tiene algo de formalidad. Para nosotros son reuniones, son encuentros en donde vamos a estar todos los operadores de este programa. Va a estar la defensa, va a estar la fiscalía, va a estar la gente de Cedronar, que es una dupla que nos acompaña. Tenemos 5 o 6 profesionales de Cedronar que están desde que hicimos el protocolo trabajando con nosotros. Están los representantes de algunas de las organizaciones de integración social que necesitemos. Puede ser que en esas reuniones estén presentes, por ejemplo, personas o referentes de los espacios de tratamiento. Son reuniones, Ani. Reuniones colaborativas. Exacto. Y la persona, lo primero que yo hago cuando arranca una de estas reuniones, que obviamente nos vamos viendo a partir de la necesidad de la persona, y esto es lo diferente. Ustedes vieron que la justicia lo que hace es poner el objetivo, ¿no es cierto?, en un plazo, y nosotros lo que hacemos es invertir esta lógica, es construir en conjunto los objetivos con la persona, primero para que se involucre, para que se implique, para que sepamos que lo puede cumplir, y segundo, para que las posibilidades sean reales de que las pueda cumplir. Entonces esas reuniones empiezan siempre con, yo siempre lo primero que les pregunto es, contanos qué pasó en estos días que no nos vimos. Así de simple es la conversación. Sí. Además, yo lo que veo, mira, hago conexión con lo que estuvo hablando Germán, y todo el eje pasa por el humanismo, ¿no? Por ver lo que necesita la persona o qué le pasó, ir no a la estructura de, como decís vos, ¿no? De, bueno, hay un delito, un castigo, una pena, y si no, ver un poquito desde el lado humano, ¿no? ¿Qué le pasó a esa persona que llegó ahí? Sí, y aparte trae otro nivel y otra clase de información al proceso. La persona, nosotros generamos un vínculo, la persona nos ve como, hay intercambios como seres humanos, personas de carne y hueso, ¿no? Dentro de la formalidad que puede implicar esto de, ¿no? Yo pienso, cuando uno tiene, nosotros mismos nos pasa, ¿no? Aunque yo soy jueza, pero cuando tengo una situación judicial o una situación que tengo que judicializar de mi vida personal, se nos hace un nudo en la panza, nos pasan cosas, no entendemos lo que pasa en ese proceso, porque necesito a alguien que me lo traduzca, un abogado, alguien que me explique qué me va a pasar. Bueno, todo eso pareciera como que el justiciable, ¿vieron cuando hablamos de que la víctima pierde el control de su vida en ciertas situaciones? Bueno, nosotros como ciudadanos también perdemos el control de nuestras propias judicializaciones de problemas porque no entendemos qué es lo que nos va a pasar ahí. Entonces, esto tiene que ver con recuperar cosas tan esenciales como entendernos, que la persona verdaderamente sepa cómo funciona, que vea la cara de la persona que tiene que hacer cumplir, o que vea la cara periódicamente, o que sepa que el juzgado es un lugar donde no vamos a querer amenazarlo. Lo que queremos es restituir derechos, queremos colaborar con el objetivo de la no recaída en el delito. Real. Perfecto. Bueno, gracias. No sé si damos un poquito de preguntas, hay manos levantadas, no sé, Ricardo, si quiere decir, porque ahora... No, Diana dice que no. Seguimos Vamos, Diana. Si no, no cortamos más. Cambiaron las cosas, de que nos sobraba tiempo nos falta. Vamos. Sí, esto es así. Es así. Bien. Muy bien, muchísimas gracias por su exposición.
Y ahora pasamos a otra de las personas expositoras. Hablamos de Diana Márquez, quien es una profesional apasionada y comprometida con la justicia restaurativa. Como coordinadora nacional de la agrupación Víctimas por la Paz, directora del área de justicia restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal, secretaria de la cooperativa Liberté y presidenta de la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa, ha dedicado su carrera a promover enfoques restaurativos en la resolución de conflictos. Además, Diana es integrante del Comité de Resolución de Conflictos de las Unidades 21 de Campana, 15 de Batán y Mario Juliano del Sistema Federal. Su experiencia en mediación, su especialización en mediación familiar, le convierten en una voz experta en la materia, con una sólida formación en Derecho y posgrados en Derechos Reales y Mediación Prejudicial del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Diana Márquez es una especialista en justicia restaurativa, capaz de facilitar el diálogo y promover soluciones pacíficas y reparadoras en los conflictos. En esta clase, Diana compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia en casos prácticos de justicia restaurativa, brindándonos herramientas valiosas para abordar situaciones complejas en el ámbito de la justicia. Doctora Diana Márquez, adelante con su exposición. Bueno, buenos días de nuevo. Muchas gracias, Miguel. Muy fuerte esto. Bueno, acá estoy casi en mi casa, Liberté. Así que bueno, súper contenta y bueno, ya terminando este día, que bueno, nos ha tocado escuchar a personas que son operadores del Poder Judicial, tanto Germán como Jimena. Bueno, en mi caso no. Yo provengo de una asociación de víctimas, y bueno, ¿quién fue nuestro primer coordinador en la asociación de víctimas? Fue Mario Juliano. Él sí era un operador del derecho, juez, y cuando surgió la posibilidad de pensar en un encuentro restaurativo programado, porque en Víctimas por la Paz, todas las personas que hemos sufrido el delito sobre nosotros, o sea, como víctimas directas o indirectas, sobre familiares, no somos expertos en justicia restaurativa, somos víctimas. También tenemos ofensores y psicólogos, bueno, algunas otras personas que integran Víctimas por la Paz. Pero la verdad es que cuando nosotros nos hemos enfrentado al delito, hemos tenido una respuesta con un enfoque restaurativo. Hemos hecho como una práctica restaurativa, pero que proviene más de una ética, de una filosofía, como decía Germán, que era innata en nosotros probablemente. Pero nosotros, como asociación de víctimas, no nos habíamos propuesto decir, bueno, pero a partir de ahora vamos a hacer enfoques restaurativos programados, vamos a hacer justicia restaurativa programada. Nosotros no lo pensábamos así. Nosotros, cuando nos juntamos como asociación de víctimas, como un colectivo de víctimas, fue, creo que con la responsabilidad de tener una voz, de decir, bueno, hay víctimas que necesitamos otras cosas, que vemos, que vemos el mundo diferente, que somos probablemente esas personas que los demás esperan que la sociedad los reciba y entienda que como se hacen las cosas, hay mucha posibilidad de reincidencia, y de esa manera no se recibe a un vecino, no se reintegra a una persona. Bueno, con una serie de características nosotros nos habíamos juntado, con no a la baja de la punibilidad, con no al endurecimiento de las penas,
Pero un día, como Mario Juliano solía desafiarnos, un día me llamó y me dijo, yo me excusé en un juicio, pero yo necesito que en este juicio veamos a ver si podemos hacer algo con estas personas que son las víctimas, que es la víctima y los victimarios. Y entonces me lo pidió a mí, porque yo soy mediadora y era facilitadora del diálogo, pero yo realmente no lo había hecho nunca en concreto entre víctima y victimario sobre un homicidio. Bueno, la verdad es que en ese momento fue un desafío inmenso, porque yo no era operadora judicial, porque había que plantear todo un escenario y había que pensar todo un camino donde no había camino. Había que pensar desde lo que yo hacía, pensar quizás, no, esto lo hago de una manera, bueno, lo tengo que hacer de otra. Si esto lo pienso así, bueno, lo tengo que pensar exactamente al revés. Bueno, todo eso más o menos me llevó, Mario me dijo, bueno, esto más o menos lo vamos a tener que pensar y que hacer, y qué sé yo, en 15 días. Bueno, las víctimas en ese caso eran una persona de Corrientes que había tenido su problema en Necochea, los ofensores estaban en Necochea, bueno, y a partir de ahí creo que es donde empezamos a poner en juego que inclusive desde una asociación de víctimas, una asociación civil, nosotros también, por supuesto que estamos incluidos en la Asociación Pensamiento Penal, bueno, lo íbamos a hacer, lo teníamos que hacer. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Íbamos a hacer ese encuentro. Y ese encuentro se encuadraba en un delito que venía de un delito ambiental, con una chica fallecida, Melissa Núñez, y se había elevado al debate como un delito doloso, con una pena prevista de 8 a 25 años. Ante esta situación, bueno, empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con los abogados rápidamente, con los ofensores y con la víctima. Pero a partir de qué dato fundamental, digamos, todo esto se pudo lograr. Y fue que la víctima había cambiado de abogado, porque hacía años que escuchaba de fojas y de cosas que no entendía, y la verdad es que ella lo que quería saber era la verdad de lo que había pasado. No le interesaba pensar cuántos años les va a tocar a estos ofensores estar en la cárcel, sino saber qué había pasado. Entonces, a partir de eso, de pensar eso, cambió de abogados, porque sus abogados no le daban esa posibilidad de encontrarse con los ofensores. Los ofensores, a su vez, desde un primer momento habían querido explicarle a la víctima qué había pasado, o por lo menos su verdad, y responsabilizarse a partir de poder decirle cuál había sido la situación que había llevado a que Melissa muriera. Bueno, ellos también cambiaron de abogado. Yo soy abogada, pero la verdad es que a veces los abogados podemos ser parte del problema también, y nosotros lo vimos en ese momento. A partir de ahí, también había otro actor muy importante, y eran los grupos ambientalistas, que habían acompañado a esta familia mediáticamente en muchas marchas, pidiendo justicia por Melissa, que claramente no sabían lo que era justicia para la mamá de Melissa. Sí sabían que ellos querían contarnos su problemática ecológica, digamos, o ambiental, en una ciudad que tiene puerto, que tiene muchos desechos tóxicos, y que, voy a hacer un paréntesis,
Cuando se dio el juicio oral, nos dimos cuenta que en un país agropecuario no tenemos legislación sobre productos tóxicos. Tenemos una mínima legislación sobre desechos tóxicos, pero no sobre utilización de productos tóxicos, cosa que llama bastante la atención desde algún punto de vista, desde otro punto de vista creo que no, porque todos sabemos que los productos son globales, vienen de otros lados del mundo, y bueno, entonces se trata de no hacer legislación para no complicar cuando un producto viene mal o pasa algo con ese producto. Bueno, dicho esto, era un escenario sumamente complejo. Había una persona muerta de 19 años, había todo un barrio que había estado afectado por el derrame tóxico, había 2 personas que eran las dueñas de la empresa, había ecologistas que acompañaban el reclamo de justicia, y había una mamá que lo que quería era verdad. Y en ese momento, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre esto, trabajábamos fundamentalmente sobre el concepto que dijo la ONU, que era la justicia restaurativa, que tenía que ver con ser una respuesta evolucionada al delito, y que tenía como finalidad la sanación, sanar, eso lo dice la ONU. Yo siempre lo digo, porque parece que esa palabra sanar fuera algo esotérico. No, no, lo dijo la ONU en relación a la justicia restaurativa. Entonces es importante pensar que es como una finalidad sanar, porque la verdad es que uno lo que debe sanar es el entramado. Y acá, este entramado del que yo estoy hablando, estaba absolutamente roto y escindido, absolutamente. Había un diálogo que nunca existió, porque no podía existir, porque era impensado que existiera, no había posibilidad de que eso sucediera, pero Víctimas por la Paz pensó que sí, porque nosotros teníamos nuestra experiencia y sabíamos que eso era posible. Lo que para los demás probablemente era imposible, para nosotros era posible. Entonces, organizamos el encuentro restaurativo. ¿Pero qué más organizamos? Porque yo no me quiero enfocar hoy en el encuentro restaurativo en sí mismo, que bueno, se imaginan que fue algo increíble y tremendo, pero nosotros pensamos en ese momento en 3 cosas importantes, porque lo restaurativo, y más viniendo de una asociación civil, una ONG como somos nosotros nos dimos cuenta que no teníamos techo, no teníamos techo, no teníamos piso, no teníamos camino, no teníamos nada. Eso nos dio, es como, yo siempre digo que hay gente que le da terror pensar cuando hay un vacío legal. Digo, acá hay un vacío legal. A mí, cuando alguien me dice hay un vacío legal, yo digo, genial, hay un vacío legal, podemos hacer algo ahí. Y en este caso fue lo mismo. Acá había un vacío de todo. Yo llamé a la fiscal y le dije, mirá, vamos a hacer un encuentro restaurativo. ¿Querés venir? Y ella me dijo, no, no puedo ir, porque yo voy a ser la fiscal. Ah, bueno, bárbaro, pero yo te lo digo, va a haber un encuentro restaurativo. Llamé a los abogados con los que fuimos trabajando. Y entonces les dije, ¿ustedes quieren participar? Y no, porque nosotros capaz que dentro de 15 días tenemos que enfrentarnos de juicio, entonces mejor no. Bueno, ok, perfecto. Entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que éramos parte de la comunidad, los ofensores y la víctima. Pero ¿qué pensamos aparte de eso? Pensamos en que aparte del encuentro teníamos que hacer algo para ese barrio, que había sido todo afectado por el derrame, y también para que quedara algo de lo que es, de lo que fue ese derrame para los ecologistas, estoy diciendo, sí, bien. Entonces pensamos en hacer un monumento. Hicimos un monumento en la plaza de ese barrio, un monumento en homenaje a Melissa. Y ese monumento lo inauguramos desde el intendente hasta el último ecologista, con la fiscal,
con todos los operadores jurídicos, ya después de haber hecho el encuentro restaurativo. Pero lo pensamos para que no quedara solamente en algo, no privado, pero en algo pequeño, de una comunidad pequeña. Decidimos ampliarlo a la comunidad, porque la justicia restaurativa piensa en la comunidad. Entonces, ¿cómo lo íbamos a pensar? Pensamos en hacer un monumento. Hicimos un monumento. Y lo que pusimos en ese monumento dice, lo que sana es la verdad. Eso dice el monumento. Es un monumento en homenaje a Melisa Núñez. Y lo que sana es la verdad. Porque eso es lo que nosotros escuchamos de Mercedes. Nosotros nos dimos cuenta que Mercedes lo que estaba era verdad. Y después, ¿qué otra cosa hicimos? Que nos pareció también importante para dar otro marco, también legal, jurídico, fue presentarnos en la municipalidad y pedir a la municipalidad que revisáramos todas las ordenanzas que había en relación a los desechos tóxicos. ¿Por qué? Porque ahí nos dimos cuenta, cuando íbamos viendo cómo había sido todo el trámite de lo que había pasado el día funesto en que muere Melisa, es que había legislación, pero se iban pisando unas con otras. Una decía una cosa, pero la otra, esa había sido derogada, entonces decía otra cosa. Entonces dijimos, vamos a mirar todas las ordenanzas que haya y vamos a ver qué es lo que queda de esto y qué es lo que podemos realmente aplicar en el futuro para que una empresa de desechos tóxicos o de productos tóxicos, por ejemplo, no esté en un barrio común, o para que tenga unas cloacas realizadas de determinada manera, o para que esté cerca de poder apagar un incendio de determinada manera, y no, como fue en ese día, que no se sabía qué bomberos tenían que asistir, si los de prefectura o los bomberos voluntarios, porque uno apagan con agua, el otro apaga con arena, y esto había que pagarlo con arena, por ejemplo. Entonces, todo eso hicimos. Yo no me quiero enfocar solamente en el encuentro restaurativo, porque quiero mostrarles que esto no tiene límites a la creatividad, que uno puede hacer lo que necesite hacer para restaurar y recuperar un vínculo. ¿Cómo termina el encuentro restaurativo? Que duró 4 horas, que fue intensísimo, que yo siempre lo digo, y es que los ofensores, por supuesto, que se responsabilizaron a partir de su mirada sobre lo que había pasado ese día, y Mercedes les pudo decir a ellos todo lo que se había perdido el mundo sin Melisa con nosotros. Y todos los demás de la comunidad que estábamos ahí, pudimos contenerlos y ampararlos en esa situación, a unos y a otros, porque el coraje de los ofensores y de la víctima es inmenso para poderse encontrar frente a frente. Y en un momento se abrazaron y hasta hoy, que pasaron 6 años, tienen una relación, yo no podría decir que sea de amistad, es una relación de cuidado, se cuidan, se conectan, saben unos de otros, se visitan, y les importa siempre lo que les está pasando al otro. Pero a su vez pudimos hacer algo que trascendió eso y fue a la comunidad. Yo creo que eso es algo que tenemos que visualizar para la real forma de hacer justicia restaurativa. Porque ahí es donde realmente se revinculan las personas, se reparan los vínculos. No siempre pasa igual. Yo les quería contar como 4 encuentros restaurativos, pero bueno, yo no sé cómo tengo el tiempo, ya, capaz que ya estoy terminando. No, me dice Ricardo que no voy a contar 4. Estás en el tiempo de redondear un poco. Pero, Ricardo. No, te decía redondear un poquito. No escucha, Ricardo. ¿Me escuchás ahí? Que redondees. ¿Ya termino? Sí, que redondees. Bueno, entonces me quedaron otros. En otra ocasión, que fue un encuentro restaurativo que hicimos en etapa de ejecución, con un doble homicidio en ocasión de robo de un joven que había realizado los homicidios siendo menor, ahí
en ese caso, el encuentro restaurativo fue con el hijo de una de sus víctimas. Eso fue otro trabajo, otra preparación de más tiempo, y ahí no hicimos un trabajo en la comunidad en general, pero sí hicimos un trabajo que a mí me parece que es muy importante, y es que hicimos después del encuentro restaurativo, que fue en una mañana, hicimos a la tarde el encuentro con todos los operadores jurídicos que estaban relacionados con la causa que estaba en ejecución de este muchacho, que estaba en un centro de contención ya siendo mayor. Y ahí fue muy importante para su progresividad en la pena. El encuentro restaurativo que él, o sea, el ofensor y ofendido, lo quisieron hacer por ellos mismos, tuvo repercusión en la ejecución de la pena. Tuvo repercusión porque el juez, por una gran generosidad, quiso encontrarse con nosotros en la tarde, y todos los operadores que estaban relacionados, quiso encontrarse con nosotros, saber qué había pasado en la mañana, cuál había sido el proceso que había transitado Valentín, cómo había sido el proceso que había transitado Pelusa, la víctima, y qué habíamos hecho en ese encuentro restaurativo. ¿Qué habíamos hecho? Poder de nuevo recuperar vínculos, revincular, porque el doble homicidio en ocasión de robo había pasado a 2 casas de por medio con la casa de los padres de Valentín. Y los padres de Valentín habían y sufrían todos los días de su vida ese círculo dañado que yo llamo, de tener a su hijo preso por un lado, y después saber que los que habían sido fallecidos eran vecinos. Mucho para contarles, mucho. Me quedo con los otros, algún día se los contaré. Todos tienen muchas facetas, muchos puntos de vista, pero creo que lo que quiero mostrarles es que se puede, aún en las peores circunstancias y en las condiciones más adversas, y nada, acá estoy para las preguntas. Gracias, Diana, muchísimas gracias. Sí. Perdón, porque acá, perdón, que acá hubo, no es una pregunta, pero es una acotación. En relación al primer encuentro restaurativo que yo les cuento, se hizo el juicio oral, y empezó la fiscal pidiendo delito doloso de 8 a 25 en su alegato de apertura. Cuando terminó ese juicio oral, que ya había sucedido el encuentro restaurativo, 15 días antes de que iniciara el juicio oral, la fiscal pidió delito culposo. Y ellos nunca jamás fueron a la cárcel y fueron condenados por menos de 3 años. Bueno, gracias Diana. Bueno, en próximas entregas seguirás con los otros que está bueno, no, está genial. Yo lo que, muy sintéticamente en un minuto, digo, cosas que tienen en común los 3 expositores que tuvimos, y que es esto de buscar la paz social, ¿no? La convivencia en comunidad, y esto también de tomarnos el trabajo, ¿no? Entre operadores judiciales, o sea, todos, ¿no? Comunidad, todos los que somos parte, ofensores, ofendidos, de ver la individualidad de la situación, ¿no? Porque las circunstancias no pueden ser tipo en serie, ¿no? De cada cosa que pasa, o de cada situación de conflicto, de cada situación de ofensa. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, y esto de sanar, esto de restaurar, esto de revisar el tema, todo pasa un poquito por volver a tratar del valor de esas personas, de recuperarlo, ¿no? De la dignidad, que decía Germán, de las condiciones personales, de la valorización de las personas, del ofensor, del ofendido, del agraviado, de la víctima. Entonces, me quedo con un montón de palabras, y de la humanización de todos los que participan en esa práctica restaurativa o terapéutica, ¿no? Bueno,
nada. No sé, Ricardo, si estamos para algún ratito de pregunta. Contame vos. Sí, adelante, adelante. Sí, Marcelo Pereira, que quedó, como no tiene cámara, no nos había quedado en la lista nosotros de hoy. Marcelo. Hola chicos, buenos días. Un gusto haberlos conocido, bueno, haber estado otra vez con ustedes en esto. Me parece que tanto lo expuesto por el doctor como por la doctora Jiménez o la doctora Márquez es algo fundamental para nosotros. Yo creo y considero de que si bien no podemos arreglar lo que ya rompimos una vez, porque a veces hacen mucho daño según el tipo de delito que cometemos, pero sí creo que podemos solucionar de otra manera. Creo que en mi caso, ¿cierto? Yo me formé como promotor de salud, asistente de enfermería, trabajo en sanidad, y creo que brindar todas estas herramientas que yo tengo al momento de hacer una curación, hacer un inyectable, atender a un prójimo, porque no solamente me ha tocado atender a un interno o ayudarlo, sino también en ocasiones el médico me ha autorizado a colocarle un inyectable a un personal penitenciario. Creo que la mirada de justicia restaurativa está buena, está buenísimo que lo podamos incorporar en todos lados. Mendoza creo que no está exenta ahora, ya que el doctor Sarmiento estuvo presente en la clase pasada, pero me gustaría también que fuera invitada a la doctora Mariana Gardey, que es la del segundo juzgado de ejecución, que yo tuve el honor de tenerla como profesora, y sé que es una excelente persona. Y sé que sería una buena aliada también con ustedes y con todo lo que es este tema de la justicia restaurativa. Estoy eternamente agradecido, cada herramienta que nos brindan, cada posibilidad que nos dan, cada enseñanza, las instrucciones que inculcan en nosotros, es sumamente importante. Es importante porque si bien generalizamos las cosas, a veces el servicio también lo generaliza, no creo que podemos cambiar. La gente cuando quiere, cambia. Y en mi caso, mi vida pasada la dejé hace muchos años atrás, así que lo único que pienso es en un futuro, y como decía la doctora, por ahí nosotros al momento de salir, por más capacitación que tengamos, por más cosas que tengamos, nos es imposible tener un papel de buena conducta para conseguir un buen trabajo, porque hasta en una empresa de limpieza, hoy en día nos piden un papel de buena conducta, pero sí tomé en cuenta lo que en otras ocasiones el doctor Bambini había expuesto de que él da posibilidades de tener un papel de buena conducta provisorio para que las personas puedan trabajar. Y me parece que eso estaría buenísimo. También estaría buenísimo que se pudiera capacitar a todo el personal que pertenece a la justicia. Sabemos que hay jueces que están arraigados con la cultura del castigo nada más, pero hay jueces que lo vemos, con la doctora acá presente, que creen en el futuro para todos y una buena convivencia. Vos siempre, Pampa, decís, ¿qué vecino querés tener cuando salga esa persona detenida a la calle? Yo me pregunto, ¿qué vecino quiero ser yo cuando salga a la calle? Y yo quiero ser otra persona, no ser la misma como cuando entré. También considero que tendríamos que buscar herramientas, porque casualmente a mí me está pasando un caso muy espectacular con el tema de la computadora que ustedes me donaron, de Liberté, y actualmente todavía no la tengo. Pero el jueves tuve una reunión en la Cámara de Apelaciones, porque el director de la penitenciaría había apelado a la tenencia de la computadora, siendo que la jueza la había autorizado, y dijo también que ellos acá en Mendoza están trabajando, la Dirección General de Cárceles, para quitarnos los celulares. O sea, cada derecho que tenemos, cada herramienta que tenemos, lo único que vemos acá es que te condicionan a un solo objetivo, a un solo sistema, a una sola política. Y en mi caso a mí me quieren condicionar solamente a estudiar con la Universidad de Cuyo, cuando yo estudio con ustedes, con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Córdoba, con el Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Nacional del Cáncer, estudio con un montón de instituciones a través de las plataformas virtuales. Creo que eso también debería ser, porque si bien la ley dice que nosotros estamos privados de la libertad, se siguen vulnerando todos los derechos. Y un derecho fundamental es un derecho, el acceso a la tecnología. Y lo están vulnerando, siendo que es declarado un derecho humano.
Y yo apelé a esa resolución, ahora me toca esperar la decisión del juez, y me gustaría que eso también se vea, que ya la justicia entienda que solamente estamos privados de la libertad por el delito que cometimos, pero que nos incorporen a la sociedad. Gracias, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, Marcelo. Contrario, nosotros agradecidos. Le damos a Rocío. No sé si me escucha. ¿Se me escucha ahí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buen día para todos, mediodía casi. Primero felicitar a todos los expositores porque fueron muy claros y creo que como explicaba quien habló previo a que empezábamos nosotras a hacer las preguntas, todos se paran desde paradigma de derechos humanos en cuanto a pensar la integración social, ¿no? Sean víctimas o personas que han cometido el hecho. Más que todo era como preguntarle a Jimena, porque me pareció súper interesante el programa que ella fue explicando en cuanto a las personas que tienen consumo problemático, porque creo que uno de los principales problemas que tenemos en cuanto a salud mental de las personas que tienen problemas de consumo es el hecho que son criminalizadas, ¿no? Hay un alto porcentaje de personas que no se contempla, digamos, el contexto del hecho que llevó a la persona a cometer el delito, y cuando hay un consumo problemático, sea porque el mismo consumo los lleva a realizar, a cometer un hecho como un robo, o comercialización de estupefacientes, o tráfico de drogas, que suele ser mucho el porcentaje en caso de mujeres, no se contempla, digamos, la situación de enfermedad, y son criminalizados y con penas muy altas. Entonces, ¿cómo ella, porque a mí me pareció excelente el hecho de que cómo se piensa trabajarlo de manera interdisciplinaria, desde otra perspectiva, sacando lo punitivo, pero cómo se replicaría eso a otras provincias, cómo llega a otras provincias que siguen manejándose con paradigmas totalmente punitivistas en cuanto al consumo problemático, digamos, ¿no? No teniendo en cuenta esto. Gracias, Rocío, por la pregunta. Antes de responderte voy a hacer una reflexión, que no sé si todos están de acuerdo, pero yo la voy a hacer. Tratemos de ser cuidadosos con la administración del tiempo. Si estamos haciendo preguntas, hacemos una pregunta. No podemos tomar la palabra y hacer alocuciones gigantes trayendo otros temas, porque si no, le restamos la posibilidad a otros compañeros también de hacer una pregunta. Así que tratemos de ser considerados con el uso de la palabra y la consigna. En este momento lo que hacemos es preguntas y nosotros tratamos de responder con Diana, con Germán, que estamos hoy dedicados a ello. Dicho eso, lo que quiero decir es lo siguiente. Estos programas son replicables, completamente replicables en cualquier tribunal que tenga ganas y que tenga, sobre todo, ante todo, ganas de formarse en la temática, porque hay que ser muy cuidadoso con cómo se hacen estas intervenciones y con cómo se conforman los equipos de trabajo. Si hay algo que no podemos bastardear o manipular de ninguna manera, son justamente estas corrientes, que son corrientes filosófico-jurídicas que se estudian en su modo de intervención. Entonces esto no es algo que yo digo, ay bueno, si yo derivo a la persona a un tratamiento estoy haciendo justicia terapéutica, y si estoy, y así estoy restaurando. No, hay que tomarlo con mucha seriedad, hay que formarse, hay que saber que uno tiene posibilidad de recibir y de responder a un montón de problemas que son muy graves y muy profundos en la historia de vida de la persona, y hay que tener mucho cuidado con cómo se abordan estas cuestiones. Dicho eso, estos programas tienen un formato que está regularizado en muchos instrumentos internacionales, tienen que cumplir con ciertas características, los participantes tienen que reunir ciertas características también. Y no están pensados para los delitos que forman parte de la cadena de tráfico.
esto también es muy importante decirlo. Están pensados para los delitos que están asociados al consumo porque la persona necesita cometer un delito contra la propiedad para consumir, necesita, por ejemplo, comete hechos de violencia en estado de consumo porque determinada sustancia de impacto le genera esa situación. Entonces ahí en esos casos vamos a trabajar buscando cuál es la sustancia que consume, que le genera esa respuesta. Pero no son programas pensados para las cadenas de tráfico, más allá de que todos sabemos, y lo hemos hablado acá seguramente en alguna oportunidad, la cantidad de casos que tenemos de personas privadas de libertad por delito de microtráfico o de narcomenudeo, que requieren de otro tipo de intervención. A su vez se dividen en dos grupos, que son los programas para personas que nunca transitaron una privación de la libertad, y los programas que están pensados para las personas que ya transitaron la situación de privación de libertad. Porque hay muchas situaciones en la vida de esa persona que van a ser diferentes cuando la persona estuvo institucionalizada y privada de libertad. Lo que se puede hacer es hacer un diagnóstico, buscar socios posibles en las comunidades, por más pequeñas que sean. Hay programas que pueden funcionar hasta incluso en un juzgado de paz, si se quisiera. La idea es encontrar la pata tratamental en esa comunidad, encontrar fiscales y defensores que tengan ganas de acordar y de participar de procesos no adversariales, y encontrar el intersticio que permita, que deje la ley. Nosotros encontramos una brecha legal en la probation y en la condena en suspenso porque no teníamos nada prohibido, podíamos hacer este tipo de intervención. Es un paréntesis en el proceso. Entonces hay que buscar eso, esa es la creatividad que nos da la justicia terapéutica y nos dan estos programas, que se pueden amoldar a una realidad determinada de una comunidad, se pueden amoldar a una normativa legal determinada. Hay que hacer diagnóstico, eso sí, porque si yo no tengo una pata tratamental, me va a costar mucho poder implementarlo. Entonces, bueno, sí sabemos que tenemos salud pública, que eso es un montón. Yo vi en México, por ejemplo, una jueza firmando un pagaré para poder internar a una persona en un dispositivo residencial. Esto no pasa en todos los países, entonces lo tenemos que poder utilizar mejor. Están los compañeros ahí del 4 del Federal. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora Márquez, doctora Monsalve. La verdad, queríamos hacer en realidad unas preguntas sobre la participación activa que tienen o no activa que tienen los jueces frente a la justicia restaurativa. O sea, lo que más o menos escuchamos es que recién se está implementando, que recién están llegando, que depende de los juzgados, de lo que quieran ir abordando, pero queríamos saber ¿qué rol si tienen un rol activo o no con respecto a la justicia restaurativa? Bueno, esa era la pregunta que queríamos hacer. Bueno, yo te puedo decir algo, pero porque es importante que justamente ustedes nos están hablando del federal, y hay un caso, por ejemplo, que después, bueno, en cualquier caso se los puedo dejar, que es Martins, Jeremías y otros sobre daños, que es del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón, el 3, que ahí el juez, el fiscal, el juez, la defensora, y en su caso la interventora del Servicio Penitenciario Federal, porque era víctima de este caso, aplicaron enfoque restaurativo, justicia restaurativa, como le queramos llamar, de la mano de Víctimas por la Paz, que es en el Complejo Penitenciario Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, y se hizo con Víctimas por la Paz, Encuentros para el Diálogo Restaurativo, el primer fallo que contuvo esta situación desde el enfoque restaurativo. Después, por ejemplo, tengo el fallo Seoane, que es Seoane Heredia Jorge, sobre daño agravado, que era un delito también que tenía prevista una condena importante,
y que también a partir de, bueno, de la aplicación de la reparación integral del artículo 59 del Código Penal, el juez, en este caso es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, aplicó justicia restaurativa también, y en este caso, que fue muy lindo, fue el sobreseimiento definitivo y no le quedó ningún antecedente a este muchacho, Sebane, después de la reparación integral que hizo junto a Víctimas por la Paz y a un programa que nosotros tenemos que se llama PRI, que es Programa de Reparación Integral, que lo tenemos entre Víctimas por la Paz y Pensamiento Penal. Pero bueno, mucho para contarles en otras ediciones, pero sí, de a poco vamos armando esta jurisprudencia que nos enorgullece, por supuesto, más allá de la que ya tienen Germán y Jimena, pero bueno, entre todos que estamos trabajando para lo mismo, digamos, para que estos sean prácticas y se institucionalicen de alguna manera, ya que hay algunos vacíos legales, por suerte. Yo quería agregar algo a lo que dice Diana. A veces, algo de la práctica concreta, ¿no? Si se dan las posibilidades en la etapa de ejecución penal, aplicar prácticas restaurativas, a partir de que apareció la ley 27372, la ley de víctima, y la víctima decide participar en esta etapa, en las experiencias que nosotros pudimos llevar adelante y con derivación e intervención del PRAC, del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos, que lleva adelante Silvana Greco en la Defensoría General de la Nación, que es una gran ayuda porque nosotros en el Poder Judicial no tenemos facilitadores de diálogo, por ejemplo. Entonces no tenemos las herramientas directas para poder avanzar en ese sentido. Pero en los casos que yo he tenido la suerte de poder derivar, no solo se han dado procesos muy lindos desde lo restaurativo, sino que yo los he valorado, más allá de que la norma no lo indica, pero los he valorado para el otorgamiento de, por ejemplo, salidas anticipadas. Se despiden los chicos de Rawson que querían hacer una pregunta. ¿No quieren decir algo antes de irse? De golpe empezaron a mover. Sí, ahí el oficial. Rawson. Estuvo muy bueno para Jimena, para Diana, espectacular, pero nos tenemos que ir. Tienen que ir a comer. Saludos. Un beso para todos los chicos de Rawson. Pronto voy a andar por ahí visitándolo. Saludos, Rawson. Así que bueno, nada, eso quería decir, que si uno quiere, no está prohibido, y es muy importante valorarlo, por ejemplo, en el proceso o en el régimen de progresividad. Es importantísimo valorar ese proceso, aunque el juez en ese proceso se mantiene al margen. Yo no me entero de nada de lo que pasa. Se enteran los facilitadores, perdemos el control del proceso. Así que eso es genial también. Nos enseña que no tenemos que saber todo. Con que suceda, nos tiene que bastar y sobrar. Bueno, nos estamos despidiendo, según entiendo, ¿qué dice acá el Pampa? Bueno, que sí. Ya que recién justo Jimena habló de la genia de Silvana Greco, y Germán habló del genio de Ulf Eiras, en una cosa tremenda. En la semana que viene van a estar Silvana Greco y Ulf Eiras. Y también otra persona importantísima, que es Karina Mayela. Así que el sábado que viene vamos a tener una clase hermosa, y bueno, y como siempre decimos nosotros también los facilitadores y en mediación, si tienen preguntas, las pasan por el campus, y si tienen muchas preguntas, las van anotando, para no olvidarse de nada. No se olviden de las preguntas, que algún día ya serán respondidas. Muy bien, nos estamos despidiendo. De esta manera llegamos al final de otra jornada de diplomatura
integración social. Hoy estuvimos con el primer módulo, justicia restaurativa. Nos acompañaron como profesores del módulo Eduardo Germán Bauché, quien compartió momentos aquí desde el Salón Punto de Paz en Cooperativa Liberté, Jimena Monsalve y Diana Márquez también desde aquí. A ellos, bueno, a ellas, muchas gracias, hago la salvedad. Nos reencontraremos el próximo sábado con una nueva jornada. Buenas tardes. Micrófonos abiertos. Chao, gracias. Cuídense. Gracias, brillante, brillante. Buena semana para todos y todas. Muchas gracias. Aló, Muchas gracias. oye, no pude llenar la asistencia. No pude llenar la asistencia. Gracias, saludos. No se ha podido llenar asistencia. Rawson, Marcos Paz, No pude llenar asistencia. ¿Cómo hago? En el campus de Libertad está la asistencia. Gracias. En el No, caso que si no, tranquilo, La asistencia. Pampa, No deja tomá llenar. debida nota. Toma nota de la asistencia de esta persona que no logró llenar el formulario, ¿puede ser? ¿Estás escuchando, Pampa? Dice, bueno, el formulario, ¿dónde lo puedo encontrar para llenar la asistencia? No lo vi. Está en el campus chat, y ya, está en el en el chat chat está No me también. dijo llenar.